Sabes, hay historias que uno guarda toda la vida, esperando el momento adecuado para contarlas, historias que se tejen en silencio, punto por punto, como un bordado que solo revela su diseño al final. La mía es una de esas. Y si tú, como yo, crees que las mejores historias son aquellas que la vida escribe despacio, con paciencia y una pizca de justicia, entonces estás en el lugar correcto. Antes de sumergirnos en el día en que mi pasado llamó a la puerta, te pido que te suscribas a este canal. Así, no perderás el hilo de ninguna madeja que desenredamos por aquí. Ahora ven, siéntate conmigo. Te serviré un café y te contaré cómo empezó todo, o mejor dicho, cómo casi todo terminó. El aire de Tepatitlán de Morelos aquella mañana de martes estaba quieto, pesado con el olor a tierra mojada de la lluvia de la noche anterior y la promesa de un sol despiadado que pronto rompería las nubes. Yo estaba en mi cocina, como de costumbre, limpiando los granos de frijol sobre la mesa de madera gastada, un ritual que mis manos de 74 años conocían de memoria. Cada grano imperfecto descartado era un pequeño problema menos en el mundo. Era una paz que me costó 55 años de matrimonio conquistar. Entonces, el sonido rompió el silencio. No el ladrido familiar de Sultán, el perro mestizo del vecino, sino el clic metálico y firme del cerrojo de mi portón de hierro. Me extrañó. No esperaba a nadie. Mis hijos, Javier y Mateo, solo venían los domingos. Mi hija, Sofía, vivía en Guadalajara y siempre llamaba antes. Me levanté despacio, la columna protestando con una punzada sorda. Me limpié las manos en el delantal floreado y caminé hasta la puerta principal, espiando por la rendija de la cortina de encaje. Parada en mi acera, bajo la sombra incipiente de la bugambilla, había una mujer. Ella no pertenecía a aquel lugar. Llevaba un vestido negro, demasiado ajustado para nuestro recato provinciano, y zapatos de tacón alto que parecían hundirse ligeramente en el pavimento irregular. Unas enormes gafas de sol ocultaban sus ojos, pero su postura era la de quien se sentía dueña del suelo que pisaba. En una de sus manos sostenía un maletín de cuero sintético, rígido y oficial. Mi corazón, un músculo viejo y cansado, no se aceleró. En cambio, una calma fría se instaló en mi pecho. Era como ver a un fantasma que siempre supiste que existía, pero nunca habías tenido el disgusto de encontrar personalmente. Rosarito, la amante de Francisco. Abrí la puerta antes de que llamara. El sonido de su puño golpeando la madera maciza habría sido una profanación. Pareció sorprendida por un instante. Quizás esperaba que me escondiera. Se quitó las gafas oscuras y por primera vez vi sus ojos. Eran castaños, delineados con un lápiz negro fuerte, pero debajo del maquillaje había una hinchazón de quien no dormía bien. Debía de tener unos 60 años, pero se esforzaba por aparentar 50. El cabello, teñido de un rubio que la naturaleza jamás aprobaría, estaba recogido en un moño impecable. Doña Guadalupe, su voz era más suave de lo que imaginaba, casi melódica. Sí, dígame, respondí, manteniendo mi cuerpo como una barrera en la entrada. Mi nombre es Rosario Vargas. Yo necesito hablar con usted. Es sobre Pancho. Pancho. Lo llamaba con la misma intimidad que yo, que mis hijos. Una ola de calor subió por mi cuello, pero mi rostro permaneció como una máscara de serenidad pulida por la edad. Mi marido, Francisco, falleció hace 3 semanas. ¿Qué tendría usted que hablar sobre él? Ella tragó saliva, el barniz de confianza comenzando a resquebrajarse. Sé que es un momento difícil, mi más sentido pésame, pero nosotros teníamos una vida juntos. Él me hizo promesas. Abrí un poco más la puerta. Una invitación silenciosa. Entre. No vamos a dar un espectáculo a los vecinos. Dudó, luego entró. El olor de su perfume, dulce y caro, invadió mi casa. Un aroma extraño que no combinaba con el olor a café, canela y frijoles cocidos que impregnaba mis paredes. Miró a su alrededor, a mis muebles sencillos, a las fotografías descoloridas de mis hijos y nietos en la estantería. Había un aire de desprecio en su mirada, como si evaluara la vida que yo tenía y la considerara mediocre. Siéntese, le señalé la silla frente a la mía, en la mesa de la cocina. Ella obedeció, colocando el maletín sobre la mesa con un ruido seco. Fui a la estufa y serví 2 tazas de café de olla, endulzado con piloncillo. Puse una frente a ella. Miró la taza de barro como si fuera un artefacto alienígena. Gracias, murmuró, sin tocarla. Me senté y crucé las manos sobre la mesa, esperando. Escuche, doña Guadalupe, comenzó ella, recuperando la compostura.
No he venido aquí a causar problemas. Yo amaba a Pancho, y él me amaba. Pasamos los últimos 38 años juntos. Él mantenía mi casa, pagaba mis cuentas. Me prometió que, cuando él se fuera, yo no quedaría desamparada. Abrió el maletín. Dentro había algunos papeles. Parecían extractos bancarios, copias de facturas. Él iba a divorciarse de usted, continuó ella con la voz ganando fuerza. Pero nunca tuvo el valor por culpa de los hijos. Me lo dijo cientos de veces. Me dijo que tenía un patrimonio y que una parte era mía por derecho. La ley me ampara. Fui su compañera durante casi 40 años. Me miraba, esperando una reacción. Esperaba lágrimas, gritos, un escándalo. Esperaba que yo, la esposa traicionada y envejecida del interior, me derrumbara. Pero todo lo que sentía era el peso de décadas de espera disipándose. La miraba y no veía a una rival. Veía el punto final de una larga, larga frase. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, curvó mis labios. ¿Usted cree que tiene derechos? No lo creo. Los tengo, dijo ella empujando el maletín en mi dirección. Tengo pruebas de nuestra relación, de las transferencias de dinero. No miré sus papeles. En lugar de eso, me levanté, fui a mi habitación y volví con mi propio maletín. Un maletín de cartón rojo, gastado por el tiempo, atado con un cordel descolorido. Lo puse sobre la mesa, al lado del suyo. El maletín de ella era moderno e impersonal. El mío tenía el alma de toda una vida. ¿Café?, pregunté de nuevo, señalando su taza. Se va a enfriar. Ella me miró fijamente, confundida, la arrogancia en sus ojos dando paso a una vacilante incertidumbre. Apenas sabía que yo la esperaba. Oh, claro que lo sabía. La había esperado durante casi 40 años, y yo estaba preparada. Para entender el porqué de aquel maletín rojo sobre mi mesa de cocina, es necesario retroceder en el tiempo. Retroceder mucho. A una Tepatitlán que casi ya no existe, una ciudad de calles de tierra, donde las noticias corrían más rápido que los pocos coches que por ellas pasaban. Nací Guadalupe Castañeda, la tercera de 7 hermanos. Mis padres, Amador y Consuelo, eran arrendatarios de una hacienda de agave en las afueras de la ciudad. La vida era dictada por el sol y la lluvia. Nos despertábamos antes de que cantara el gallo y nos dormíamos poco después de que las gallinas se recogieran. Mi infancia no fue de muñecas y juegos, sino de ayudar a mi madre a hacer tortillas en el comal caliente, a remendar la ropa de mis hermanos y a llevar el almuerzo a mi padre y a los mayores en el campo. No me quejo. Era la vida que conocíamos. Era una vida dura, pero honesta. El olor a tierra mojada todavía hoy me trae una sensación de consuelo, de pertenencia. Aprendí a leer y escribir lo básico en la pequeña escuela de la parroquia, pero mis estudios terminaron pronto. Había demasiadas bocas que alimentar y pocas manos para el trabajo. Yo era una muchacha tranquila, observadora, mientras mis hermanas y las otras chicas de mi edad soñaban con los bailes en la plaza y los muchachos guapos de la ciudad. Yo prestaba atención a otras cosas. Prestaba atención a cómo mi madre, con un puñado de monedas, hacía milagros para poner comida en la mesa. A cómo mi padre negociaba con el dueño de la hacienda, siempre con el sombrero en la mano y la voz mansa, incluso cuando era claramente explotado. Yo veía el poder y la falta de él, y veía que, casi siempre, a las mujeres de mi familia les tocaba la segunda opción. Mi madre era una mujer fuerte, pero resignada. Así es la vida, mija, decía, con un suspiro que cargaba el peso de generaciones. Ella amaba a mi padre, pero era un amor de costumbre, de deber. Veía cómo la chispa en sus ojos se apagaba un poco cada año, con cada dificultad. Me prometí a mí misma, en silencio, que conmigo sería diferente. Una promesa tonta de una niña que no sabía nada del mundo. Cuando cumplí 19 años, Francisco Medina comenzó a frecuentar los bailes de domingo en la plaza central. Él no era de Tepatitlán, era de una ciudad más grande, cerca de Guadalajara, y tenía un aire de mundo que los muchachos de aquí no poseían. Era camionero, viajaba por todo México, de Tijuana a Cancún, y cuando hablaba, sus ojos brillaban con las luces de las grandes ciudades que conocía. Era alto, con hombros anchos, y una sonrisa que parecía capaz de derretir la sierra más fría. Tenía el pelo negro y espeso, siempre peinado hacia atrás con brillantina, y usaba botas de cuero que hacían un sonido importante en el entarimado de madera del kiosco. Era diferente, y él me eligió. Al principio, apenas podía mirarlo a los ojos. Era tímida,
Sentía que mis manos eran demasiado ásperas, mi vestido demasiado sencillo. Pero él insistió. Me traía dulces de leche de Celaya, me contaba historias sobre el desierto de Sonora, sobre el mar del Caribe. Me hacía sentir especial, como si yo fuera la única persona en el mundo que importaba. Un día, Lupita, te llevaré a ver el mar, me prometió, sosteniendo mi mano durante un paseo al atardecer. Ya verás, es azul como nunca has imaginado. Y yo le creí. Creí en cada palabra. Para una muchacha que nunca había ido más allá de Arandas, la ciudad vecina, la promesa del mar era la promesa de una vida entera de maravillas. Mis padres no se opusieron. Pancho, como todos lo llamaban, era un buen partido. Tenía un trabajo estable, no bebía en exceso y parecía un hombre de respeto. Veían en él la seguridad que nunca tuvieron. Mi madre, en particular, me miraba con un brillo de esperanza en los ojos. Quizás la vida de su hija sería, de hecho, diferente. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Francisco de Asís. Usé un vestido blanco prestado de mi prima, y mi velo era un trozo de tul que mi madre guardaba desde hacía años. Pancho estaba radiante con su mejor traje. Aquel día, mirándolo en el altar, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Lo amaba con toda la fuerza de mi juventud, un amor puro y ciego, que no veía las sombras que ya se escondían detrás de su sonrisa fácil. Nos fuimos a vivir a una pequeña casa alquilada en el centro de Tepatitlán. Las primeras semanas fueron como un sueño. Él estaba en casa, presente, cuidaba de mí, me ayudaba con las tareas, me llenaba de besos y promesas, pero el trabajo lo llamó de vuelta. La primera vez que salió para un viaje largo, de 2 semanas, lloré durante 3 días seguidos. La casa, que antes parecía un nido de amor, se convirtió en una caja vacía y silenciosa. Cuando regresó, la alegría fue inmensa. Trajo regalos, dinero y más historias, y el ciclo recomenzó. La felicidad de su presencia, la tristeza de su partida. Me acostumbré a la soledad, llenando mis días con el arreglo de la casa, las visitas a mi madre y las conversaciones con las vecinas. 9 meses después de la boda, nació nuestro primer hijo, Javier. Pancho estaba en un viaje a Monterrey y solo conoció a su hijo cuando ya tenía casi 1 mes de vida. Se emocionó. Sostuvo al bebé con una mezcla de orgullo y extrañeza, como si no supiera bien qué hacer con aquel pequeño ser que era parte de él. Fue ahí, quizás, donde las primeras fisuras comenzaron a aparecer en mi mundo perfecto. Estaba agotada, cuidando de un recién nacido sola, mientras él volvía a la carretera, a su vida de libertad. Lo amaba, pero un pequeño resentimiento, como una semilla terca, comenzó a brotar en mi corazón. Era la esposa de un camionero, y estaba empezando a entender lo que eso realmente significaba. Significaba espera, significaba silencio, y como descubriría más tarde, significaba también una infinidad de secretos. Los primeros 5 años de matrimonio fueron una montaña rusa de emociones. La alegría extasiante de los regresos de Pancho se mezclaba con la soledad profunda de sus ausencias. Javier crecía, un niño sano y ruidoso que llenaba la casa de vida. 2 años después de él, vino Sofía, mi dulce niña de ojos grandes y curiosos. Con 2 hijos pequeños, mis días eran un torbellino de pañales, biberones y canciones de cuna. La añoranza de Pancho era un dolor constante, pero la rutina me mantenía en pie. Él era un buen proveedor, tenía que admitirlo. Nunca nos faltó comida en la mesa. Siempre volvía con los bolsillos llenos, me entregaba un fajo de billetes para los gastos del mes y guardaba el resto. Yo no cuestionaba. Era su dinero, su trabajo. Mi papel era administrar la casa, cuidar a los niños. Era el acuerdo tácito de casi todos los matrimonios que conocía. Los viajes se fueron haciendo más largos. Lo que antes eran 2 semanas, se convirtieron en 3, a veces 1 mes entero. Decía que era la demanda, que necesitaba aprovechar las buenas rachas para juntar dinero para comprarnos nuestra propia casa, quizás hasta un camión nuevo. Y yo, una vez más, le creía. O mejor, elegía creer. Era más fácil que enfrentar la semilla de duda que crecía dentro de mí. El cambio fue sutil. Comenzó con pequeñas cosas. Un día, regresó de un viaje a Veracruz y mientras deshacía su maleta para lavar la ropa, sentí un perfume. No era el olor a jabón barato de hotel de carretera, ni el olor a diésel que se impregnaba en todo lo suyo. Era un perfume floral, dulce y femenino, tan diferente al mío,
que usaba solo un poco de agua de colonia de lavanda los domingos. Mi corazón dio un salto doloroso. Me quedé parada en medio de la habitación, con una de sus camisas en la mano, el olor extraño invadiendo mis fosas nasales. Podría ser de la lavandería, de una camarera de restaurante, de cualquier persona. Había 1000 explicaciones lógicas, pero la primera que me vino a la mente no fue lógica. Fue un instinto, una punzada de pavor. Cuando lo confronté, con la voz temblorosa, se rió. Una risa fuerte, burlona. «Ay, Lupita, no seas tonta», dijo, abrazándome y besando la coronilla de mi cabeza. Debió de ser de alguna vendedora en la carretera que intentó venderme uno de esos perfumes caros. Ya sabes cómo son. Te andan rociando sin permiso. ¿Celosa, mi amor? ¿Justo de mí? Era tan convincente, tan seguro de sí mismo. Me sentí ridícula, una esposa tonta y celosa. Le pedí disculpas y guardé la duda en el mismo compartimento de mi corazón, donde ya vivía la soledad. Pero la semilla, una vez plantada, no deja de crecer. Empecé a prestar más atención. Notaba cuando volvía con una camisa nueva que yo no le había comprado, o cuando contaba una historia sobre una ciudad y se confundía con las fechas. Eran cosas pequeñas, casi insignificantes, pero sumadas formaban un patrón incómodo. El golpe más duro vino algunos meses después. Estaba lavando sus pantalones de trabajo y al revisar los bolsillos, encontré un pequeño recibo de papel, casi deshecho por la humedad. Era de un motel, El Encanto, en Saltillo. La fecha era de una semana antes, un día en que se suponía que estaba de camino a Monterrey, en otra ruta, y el recibo era para una habitación doble. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada en la mecedora de la sala, con el recibo arrugado en la mano, mientras los niños dormían pacíficamente en sus habitaciones. El silencio de la casa era ensordecedor. Cada crujido del suelo parecía un grito. Repasé cada momento de nuestro matrimonio, cada promesa, cada beso. El amor que sentía por él estaba allí, pero ahora estaba cubierto por una gruesa capa de dolor y traición. ¿Qué iba a hacer? La primera reacción fue la desesperación. Irme, tomar a mis hijos y volver a casa de mis padres. Pero la imagen del rostro decepcionado de mi padre y la mirada de lástima de mi madre me paralizó. ¿Y a dónde iría? ¿Cómo mantendría a mis hijos? No tenía profesión, no tenía dinero propio. Dependía enteramente de él. En aquella época, en una ciudad como Tepatitlán, una mujer separada era una paria, un blanco de chismes y juicios. Y mis hijos crecerían sin padre. Me sentía acorralada, impotente. Lloré en silencio, un llanto amargo, sin sollozos, solo lágrimas calientes rodando por mi rostro y mojando la tela de mi bata. Lloré por la muchacha de 19 años que creyó en la promesa del mar. Lloré por la mujer en la que me había convertido, atrapada en una vida que no era la que había soñado. Cuando el sol comenzó a clarear el cielo, anunciando un nuevo día, tomé una decisión que moldearía el resto de mi vida. No me iría, no le daría la satisfacción de verme derrotada, y no le daría a la otra mujer, quien quiera que fuese, el poder de destruir a mi familia. Me quedaría, pero las cosas serían diferentes. Ya no sería la Lupita ciega e ingenua. Si tenía que vivir en una casa construida sobre mentiras, entonces aprendería a conocer cada uno de sus cimientos. Observaría, aprendería, y de alguna manera me protegería y protegería a mis hijos. Aquella mañana, mientras Pancho dormía profundamente a mi lado, roncando suavemente, la mujer que lo amaba incondicionalmente murió, y en su lugar nació otra Guadalupe. Una Guadalupe con los ojos bien abiertos y un corazón que, a partir de ese día, comenzó a latir a un ritmo diferente, un ritmo de supervivencia. El nacimiento de nuestro tercer hijo, Mateo, coincidió con esta transformación silenciosa mía. Pancho estaba en casa para el parto, y su alegría parecía genuina. Celebró con sus amigos, orgulloso de tener otro heredero varón. Por un breve período, la vida pareció normal, casi feliz. Pero yo ya no podía entregarme a esa felicidad. La observaba desde fuera, como si asistiera a una obra de teatro en la que yo era la actriz principal, pero cuyo guión no controlaba. Seguí siendo la esposa dedicada. Mi casa brillaba. La comida siempre estaba en la mesa, su ropa siempre lavada y planchada. Los niños eran bien cuidados y amados. Por fuera, éramos la imagen de una familia tradicional y feliz. Por dentro, yo construía mis muros, ladrillo por ladrillo. Mi educación financiera comenzó por casualidad. El padre del cura de nuestra parroquia,
Don Eladio era un notario jubilado, un hombre anciano y muy respetado en la ciudad. Cierto día, al salir de misa, lo oí conversando con otro señor sobre la importancia de registrar propiedades y de tener los documentos en orden. El papel habla, mi amigo. A la palabra se la lleva el viento, decía, con su voz grave. Aquella frase se quedó resonando en mi cabeza. El papel habla. A la semana siguiente, me armé de valor. Hice un pan de elote, que sabía que a don Eladio le encantaba, y fui a visitarlo, con la excusa de pedirle un consejo sobre el bautizo de Mateo. Me recibió con amabilidad en su polvorienta oficina, llena de libros gruesos y mapas antiguos. Después de hablar sobre la ceremonia, dudé y luego pregunté, tratando de parecer casual. Don Eladio, usted que entiende tanto de papeles, ¿qué debe saber una mujer para que no la engañen? Digo, sobre casas, terrenos, esas cosas. Me miró por encima de sus gafas de montura fina, sus ojos azules, raros en nuestra región, estudiándome. Quizás vio algo en mi rostro, una preocupación que no podía ocultar. Una pregunta muy inteligente, Guadalupe, muy inteligente. La mayoría de las mujeres no se interesan por esto. Y entonces, con una paciencia de abuelo, comenzó a explicarme. Habló sobre escrituras, registros, contratos de compraventa. Explicó la diferencia entre bienes conyugales y bienes privativos. Habló sobre testamentos e inventarios. Yo escuchaba con una atención voraz, absorbiendo cada palabra. Era como aprender un nuevo idioma, el idioma del poder, del control. Un idioma que Pancho hablaba y que yo, hasta entonces, desconocía. Salí de su casa aquel día con la cabeza bullendo. Yo no tenía nada. La casa en la que vivíamos era alquilada. El camión que Pancho conducía estaba financiado a su nombre. La cuenta del banco estaba a su nombre. Si él decidía dejarme, o si algo le sucedía, yo y mis hijos nos quedaríamos literalmente en la calle, dependiendo de su buena voluntad o de la ley, que sabía que no siempre era justa con las mujeres. Necesitaba cambiar eso. ¿Pero cómo? Pancho era orgulloso. Jamás aceptaría poner algo a mi nombre por pura y simple voluntad. Diría que era innecesario, que él se encargaba de todo. Necesitaba una estrategia. La oportunidad surgió algunos meses después. Pancho llegó a casa preocupado. Uno de sus compañeros de ruta había sufrido un accidente grave. El camión fue declarado pérdida total, y como no tenía seguro, el hombre lo perdió todo. Además, la carga que transportaba no fue entregada, y el dueño de la mercancía lo estaba demandando. «El pobre de Ramiro está arruinado, Lupita», dijo Pancho, durante la cena. «Va a perder hasta la casa que tardó toda la vida en construir». Le serví un poco más de sopa, mi rostro una máscara de compasión. Por dentro, mi cerebro trabajaba a 1000 por hora. «¡Qué tragedia, Dios mío!», dije, con la voz entrecortada. «Imagina, Pancho, si algo así nos pasara a nosotros. No tenemos nada, vivimos de alquiler. ¿Y tu camión? ¿Tiene seguro?» «Sí, pero ya sabes cómo es. El seguro siempre encuentra una manera de no pagar. Dejé morir el asunto esa noche. Pero, en los días siguientes, comencé a plantar la semilla. Mencionaba el caso de Ramiro, hablaba del futuro de los niños, de la inestabilidad de la vida en la carretera. «Pancho, he estado pensando», le dije, una noche, mientras él contaba el dinero que había ganado en el último viaje. «Trabajamos tanto, pero no tenemos ninguna seguridad. ¿Y si compráramos un terrenito? Un lote pequeño, aquí mismo en Tepatitlán, solo para decir que tenemos algo nuestro, algo que nadie nos pueda quitar, pase lo que pase». Me miró, desconfiado. «¿Y vamos a construir cuándo? ¿Con qué dinero? No hace falta construir ahora. Lo compramos y lo dejamos ahí. Es una inversión». Y dudé, como si la idea acabara de ocurrírseme. «Podríamos ponerlo a mi nombre». «¿A tu nombre? ¿Por qué?» Era el momento crucial. Respiré hondo y usé el mejor argumento que tenía, su propio machismo. «Porque, mi amor, si algún día tienes algún problema en la carretera, como Ramiro, Dios no lo quiera, pero puede pasar. Si el camión está a tu nombre, si la cuenta del banco está a tu nombre, pueden quitarte todo, pero si el terreno está a mi nombre, a nombre de la madre de tus hijos, nadie puede tocarlo. Es una protección para nuestra familia, para tus hijos». Vi el engranaje girando en su cabeza. La lógica era innegable. Proteger el patrimonio de los acreedores era algo que él entendía, y, en el fondo, me veía como una simple ama de casa de pueblo, inofensiva, incapaz de cualquier artimaña. Nunca imaginaría que mi preocupación no era por un accidente de camión, sino por una tormenta de otra naturaleza. «Eres más lista de lo que pensaba, Lupita».
dijo con una sonrisa de admiración, y aceptó. 2 semanas después, estábamos en la notaría de don Eladio, firmando la escritura de un pequeño lote en una calle nueva que se estaba abriendo en la ciudad. El terreno no era gran cosa, pero para mí, aquel pedazo de papel con mi nombre, Guadalupe Castañeda de Medina, como propietaria, era mi declaración de independencia. Fue el primer artículo que puse en mi maletín rojo, que compré en la papelería al día siguiente. Un maletín sencillo, de cartón. En él no guardaría solo documentos. Guardaría mi supervivencia. Con la escritura del terreno guardada a buen recaudo, un nuevo tipo de calma se instaló en mí. No era felicidad, pero era algo cercano a la seguridad. Tenía un pedazo de tierra. Era pequeño, pero era mío, y esa certeza me dio fuerzas para continuar. Pancho continuó con su doble vida. Los viajes, las ausencias, las pequeñas señales de traición, pero ahora, en lugar de dolor, sentía una rabia fría y una determinación creciente. Cada mentira que contaba era una razón más para fortalecer mis defensas. Me convertí en una excelente administradora. Controlaba cada centavo que me daba para la casa, ahorrando secretamente una pequeña cantidad cada mes. Aprendí a coser y empecé a hacer pequeñas reparaciones para las vecinas, ganando mi propio dinero, monedas que él ni soñaba que existían. Era poco, pero era mío. Lo junté todo en una lata de galletas escondida en el fondo de mi armario. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Javier, mi primogénito, era un niño serio, muy apegado a mí. Sentía la falta de su padre, y a medida que crecía, comenzaba a percibir la tensión que existía en nuestra casa. Sofía era la artista de la familia, siempre dibujando y cantando, viviendo en un mundo de colores que parecía inmune a nuestra realidad gris. Y Mateo, el menor, era la alegría en persona, un niño sonriente que idolatraba a su padre en sus breves apariciones. Ellos eran mi razón de todo. Cada sacrificio, cada mentira que me tragaba, era por ellos, para que tuvieran un hogar, una estabilidad, una oportunidad en la vida. El nombre Rosarito entró en mi vida de forma sigilosa, como una brisa fría en un día cálido. Comenzó como un susurro, un chisme de comadres en la cola de la panadería. ¿Viste la nueva manicurista que abrió un saloncito cerca del mercado?, le dijo doña Elvira a doña Carmen, pensando que yo no estaba escuchando. Dicen que no vino aquí solo para hacer uñas. Dicen que tiene un padrino poderoso, respondió Carmen, con una mirada significativa. Un hombre de fuera, que la instaló aquí. Mi corazón se heló. No quería creerlo. Tepatitlán era mi ciudad, mi refugio. La idea de que la otra pudiera estar aquí, respirando el mismo aire que yo, frecuentando las mismas tiendas, era una violación. En las semanas siguientes, su nombre aparecía con más frecuencia. Rosarito, Rosario Vargas. Decían que era de Guadalajara, una mujer vistosa, moderna, que su pequeño salón, Manos de Ángel, era el más chic de la ciudad, y que un camionero la visitaba regularmente, siempre trayendo regalos caros. La descripción encajaba perfectamente con Pancho. Necesitaba saber con quién estaba compartiendo a mi marido. Un día, con el corazón latiendo fuerte contra las costillas, inventé una excusa a los niños y caminé hasta el centro. El salón estaba exactamente donde decían. Una puertecita pintada de rosa intenso, con un letrero brillante. Por la ventana, la vi. Estaba de espaldas, atendiendo a una clienta. Llevaba un vestido rojo vibrante, y su cabello rubio estaba recogido en un peinado elaborado. Incluso de lejos, podía ver la confianza en sus gestos, la forma en que reía, echando la cabeza hacia atrás. Era todo lo que yo no era. Era colorida, ruidosa, llamativa. Yo era la sombra, el fondo neutro sobre el cual se pintaba la vida de Pancho. Me quedé allí, parada en la acera de enfrente, durante unos 10 minutos. Un torbellino de sentimientos me asaltó. Rabia, humillación, una punzada de envidia y, sobre todo, una tristeza profunda. Aquella mujer tenía la parte de Pancho que yo nunca más tendría. El hombre encantador, el contador de historias, el amante que traía regalos. Yo me había quedado con el proveedor ausente, el mentiroso, el cuerpo cansado que volvía a casa para descansar antes del próximo viaje. No lloré. Las lágrimas ya se habían secado hacía mucho tiempo. En cambio, una claridad cortante se apoderó de mí. No competiría con ella. No haría escenas. No la confrontaría. Eso sería rebajarme a su nivel. Sería darle el poder de herirme. Mi juego era otro. Un juego de paciencia, de inteligencia.
un juego a largo plazo. Volví a casa y, esa noche, cuando Pancho llamó desde alguna ciudad lejana, mi voz era la misma de siempre, tranquila, afectuosa. Le pregunté por su viaje, le conté sobre los niños, le deseé buenas noches, pero después de colgar el teléfono, abrí mi maletín rojo. La escritura del terreno parecía solitaria allí dentro. Era poco, era casi nada. Necesitaba más, necesitaba mucho más. Empecé a escuchar con más atención las conversaciones de Pancho con sus amigos. Hablaba de inversiones, de oportunidades, hablaba de comprar su propio camión, de expandir el negocio. Y yo, la esposa silenciosa que servía el café, anotaba mentalmente cada palabra. El camión que conducía pertenecía a una empresa de transportes. Su sueño era ser su propio jefe. Y decidí, en ese momento, que lo ayudaría a realizar ese sueño, y que, en el proceso, garantizaría el futuro de mis hijos de una vez por todas. La sombra de Rosarito, en lugar de destruirme, encendió un fuego dentro de mí, un fuego que me mantendría caliente durante los largos y fríos años que vendrían. Ella podía tener al hombre, yo me quedaría con el imperio, o, al menos, con lo que fuera que pudiera construir a partir de las ruinas de mi matrimonio. El sueño de Pancho de tener su propio camión fue el tema principal de nuestras conversaciones durante casi un año. Hablaba del Titán, como él lo llamaba, un Kenworth nuevo que había visto en un concesionario en Querétaro. Hablaba de las especificaciones del motor, de la cabina con cama, del potencial de ganancias. Sus ojos brillaban cuando describía la libertad de ser su propio jefe, de elegir las rutas, de negociar sus propios fletes. Yo lo animaba. «Es un buen sueño, Pancho. Te lo mereces. Trabajas tanto», le decía. Pero detrás de mi apoyo había un plan. Él tenía una cantidad guardada en el banco, fruto de años en la carretera, pero no era suficiente para comprar el camión al contado. Necesitaría un financiamiento, y fue ahí donde vi mi oportunidad. «Pancho», empecé, una noche en que estaba particularmente entusiasmado con la idea. Estaba pensando en el financiamiento del camión. «¿Qué pasa con eso?», preguntó, distraído, hojeando un catálogo de camiones. «Ya sabes, con tu nombre, siendo autónomo, a veces los bancos son complicados, piden muchos documentos, muchas garantías, y si hay algún problema en el futuro, como el de Ramiro, el camión es lo primero que se llevan». Bajó el catálogo y me miró, interesado. Había tocado su punto débil, el miedo a perderlo todo. «¿Y qué sugieres, Lupita? ¿Que le pida a mi compadre que sea mi aval?» «No», respondí con calma. «Sugiero que lo hagamos diferente. Yo tengo un historial limpio. Nunca he tenido una deuda. Soy dueña de un inmueble», dije, dando énfasis a la palabra dueña. «Tal vez, si el financiamiento se hace a mi nombre, las condiciones sean mejores, y el camión queda registrado a mi nombre», frunció el ceño. La idea de que algo tan masculino, tan simbólico de su poder e independencia como el Titán, estuviera a nombre de su esposa, era un golpe a su ego. «¿A tu nombre? Lupita, ¿qué idea es esa? El camión es mío. Yo voy a trabajar con él. Y no estoy diciendo lo contrario», me apresuré a decir, con la voz más mansa que pude. «Será tuyo para trabajar, para ganar nuestro sustento, pero en el papel será mío. Piénsalo como una fortaleza, una protección. Tus acreedores no pueden tocar mis bienes. El camión estará seguro. Nuestra fuente de ingresos estará segura. Es lo más inteligente que podemos hacer, Pancho. Por el bien de nuestra familia». Repetí la frase que sabía que lo desarmaría. Por el bien de nuestra familia. Era su coartada para muchas de sus ausencias, y ahora era la mía para mi mayor jugada. Se quedó en silencio durante un largo rato, ponderando. Podía ver la lucha en su rostro, el orgullo contra la lógica, el machismo contra el miedo. Para mi sorpresa, la lógica venció. «Puede que tengas razón», dijo, finalmente, con un suspiro. «Es arriesgado, pero puede ser una buena idea. Vamos a ver en el banco qué nos dicen». La visita al banco fue un teatro. Me vestí con mi ropa más sencilla. Me senté a su lado y permanecí en silencio, con la cabeza baja, mientras él le explicaba la situación al gerente. Yo era la esposa obediente, el ama de casa que no entendía nada de finanzas. El gerente, un hombre acostumbrado a tratar con hacendados y comerciantes, me miró con un aire de condescendencia, pero los documentos no mentían. Mi historial estaba limpio. Era propietaria de un terreno, sin deudas. El financiamiento fue aprobado con más facilidad y con intereses ligeramente más bajos de lo que habría sido a nombre de Pancho.
que tenía un historial crediticio más irregular. El día que fuimos a recoger el camión, Pancho parecía un niño en Navidad. Caminaba alrededor del inmenso vehículo azul metálico, tocando los neumáticos, admirando el cromo brillante. Subió a la cabina e hizo sonar la bocina, un sonido largo y poderoso que resonó en el patio del concesionario. Yo sonreí, una sonrisa genuina. Estaba feliz por él, de verdad, pero mi felicidad tenía una capa adicional. Cuando el vendedor me entregó la carpeta con todos los documentos, el registro, el contrato de financiamiento, el seguro, todo a nombre de Guadalupe Castañeda de Medina, sentí un poder que nunca antes había experimentado. Aquel monstruo de acero y diésel, el símbolo máximo de la libertad y del trabajo de mi marido, legalmente me pertenecía. Cuando llegamos a casa, celebró con sus amigos. Yo celebré en silencio, en mi habitación. Abrí el maletín rojo y con un cuidado casi ceremonial, coloqué los documentos del camión junto a la escritura del terreno. El maletín se estaba volviendo más pesado, más sustancial. Esa noche, acostada en la cama, oí a Pancho hablando por teléfono en la sala. Hablaba bajo, pero la casa era pequeña. No te lo vas a creer, mi amor. Lo conseguí. El Titán es nuestro. Sí, nuestro. Pronto te llevaré a pasear en él. Estaba hablando con ella, con Rosarito. Le estaba ofreciendo un paseo en mi camión. El dolor fue una punzada rápida, pero fue pronto reemplazado por una amarga ironía, que la llevara a pasear, que se sintiera la reina de la carretera. Al final del día, al final de todo, el papel con mi nombre hablaría más alto. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dormí un sueño profundo y sin ensoñaciones. Ya no era una víctima de las circunstancias, era la arquitecta invisible de mi propio futuro. Con el camión a mi nombre, la dinámica de poder en nuestra casa cambió, aunque Pancho no se diera cuenta. Él se sentía el rey del mundo, su propio jefe, y yo lo dejaba creerlo. En la práctica, nada había cambiado para él. Trabajaba, viajaba, ganaba el dinero y me daba la parte de la casa. La diferencia era que, ahora, cada vez que necesitaba un documento, una firma para renovar el seguro o para un registro en la empresa de transportes, tenía que venir a mí. Lupita, necesito ese papel del registro. Lupita, ¿puedes firmarme aquí? Y yo, siempre solícita, firmaba. Pero antes, leía cada línea, cada cláusula. Preguntaba, con mi mejor cara de ignorante, ¿qué significa esto, Pancho? ¿Es para nuestro bien? Y el impaciente, explicaba. Y así, iba aprendiendo más y más sobre su negocio, sobre fletes, sobre clientes, sobre costos. Mis pequeños ahorros, guardados en la lata de galletas, seguían creciendo. Con el dinero extra que Pancho ganaba con su propio camión, se volvió más generoso. Yo aprovechaba cada centavo extra y lo guardaba. Unos 2 años después de la compra del camión, surgió otra oportunidad. Una casa. La casa de al lado de la de mis padres quedó vacía. Era una casa sencilla, pequeña, que necesitaba muchas reformas, pero tenía un buen terreno en la parte de atrás. La propietaria, una viuda anciana, se mudaba a la Ciudad de México para vivir con su hija y quería vender rápido y barato. Mi corazón se aceleró cuando supe la noticia. Era la oportunidad perfecta. Una casa propia, en Tepatitlán. La seguridad definitiva para mí y para los niños. Me acerqué a Pancho con el mismo cuidado de un cazador. Esperé el momento adecuado, una noche en que estaba de buen humor, contando las ganancias de un viaje particularmente bueno. «Pancho, ¿supiste lo de la casa de doña Matilde?», pregunté, sirviéndole su tequila favorito. «¿Esa casa vieja que se cae a pedazos? ¿Qué pasa con ella? La está vendiendo, y por un precio muy bueno. He estado pensando, ya tenemos los 3 hijos, el alquiler solo sube. ¿No sería hora de tener nuestro propio techo? Cerca de mis padres que pueden ayudarme con los niños cuando viajas». Dudó. Comprar una casa era un paso mucho más grande que comprar un camión. Exigiría todos los ahorros que tenía y quizás incluso otro préstamo. «Es mucho dinero, Lupita. ¿Y de dónde lo vamos a sacar?». Fue entonces cuando jugué mi carta bajo la manga. «Yo tengo un poco guardado», dije, con modestia. Fui a mi escondite y volví con la lata de galletas. Puse los billetes y monedas sobre la mesa. No era una fortuna, pero era una cantidad considerable, mucho más de lo que él imaginaba que yo sería capaz de juntar. Miró el dinero, sorprendido. «¿De dónde sacaste todo esto?». «Ahorrando, haciendo costuras, vendiendo los huevos de las gallinas del patio. Lo guardé durante años,
pensando en el futuro de nuestros hijos. Su respeto por mí creció visiblemente en ese momento. Vio en mí no solo a una ama de casa, sino a una socia, a una mujer con visión. Sumando esto a lo que tienes en el banco, y quizás con un pequeño préstamo, creo que podemos lograrlo. Continué, con el corazón martilleando. Y, por supuesto, sería bueno que pusiéramos la casa a mi nombre también, por la misma razón que el camión, para proteger nuestro patrimonio. Esta vez, apenas dudó. La lógica ya había sido establecida y probada. Yo era su fortaleza financiera. Compramos la casa. El proceso en la notaría fue casi una repetición del anterior. Yo, la esposa silenciosa. Él, el hombre de negocios. Pero la firma al final de la escritura era la mía. El día que nos mudamos, sentí una alegría que hacía mucho tiempo no experimentaba. Aquellas paredes eran mías. Aquel techo era mío. Cada ladrillo representaba una mentira tragada, una lágrima no llorada, una hora de sueño perdida. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, imaginando a mis hijos creciendo allí, seguros. El maletín rojo ahora guardaba 3 tesoros: la escritura del terreno, los documentos del camión y, lo más importante, la escritura de nuestra casa. Había construido una telaraña de papel, de documentos legales, de firmas, una telaraña que me envolvía, a mí y a mis hijos, en una red de seguridad que nadie, ni siquiera el hombre que la había hecho necesaria, podría romper. Pancho, ajeno a todo esto, continuaba viviendo su vida. Amaba la casa nueva, se enorgullecía de ser propietario, traía a sus amigos para hacer barbacoas en el patio, exhibía sus logros, y, en sus largas ausencias, sabía que exhibía los mismos logros a otra mujer, en otra ciudad. Quizás incluso la llevó a ver nuestra casa desde lejos. No importaba. La presencia de ella, la existencia de Rosarito, se había convertido en el combustible de mi determinación. Ella pensaba que estaba ganando el amor y la atención de un hombre poderoso. Apenas sabía que, mientras él la entretenía con cenas y regalos, era yo quien detentaba el verdadero poder, el poder que estaba escrito, firmado y sellado, el poder del que el papel habla. Los años pasaron. Mis hijos crecieron entre las paredes de la casa por la que tanto había luchado. Javier se convirtió en un joven serio y responsable. Veía la ausencia de su padre no con la tristeza de la infancia, sino con un resentimiento silencioso de adolescente. Era mi brazo derecho, ayudando con sus hermanos menores y con las reparaciones de la casa. Había una complicidad no dicha entre nosotros. No sabía mis secretos, lo del maletín rojo, pero sentía que yo cargaba un fardo, y a su manera, intentaba aliviarlo. Sofía floreció en una joven inteligente y sensible. Heredó mi lado observador, pero tenía un valor que yo nunca poseía a su edad. Cuestionaba todo. «Mamá, ¿por qué papá pasa tanto tiempo fuera? ¿No le gusta estar con nosotros?» Eran preguntas difíciles, que yo respondía con medias verdades. «Tu padre trabaja mucho para darnos todo esto, mi hija. Es un sacrificio que hace por nosotros». Odiaba mentirle, pero la verdad era demasiado compleja para una niña. Mateo, el menor, seguía siendo el rayo de sol de la casa. Idolatraba a su padre, y Pancho, en sus breves estancias, le dedicaba una atención especial, quizás por culpa. Jugaban al fútbol en el patio. Pancho le enseñaba a manejar el camión, con el motor apagado, y le contaba historias exageradas de sus aventuras en la carretera. Verlos a los dos juntos era una mezcla de alegría y amargura para mí. Mi prioridad absoluta era su educación. Yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero mis hijos la tendrían. Controlaba sus deberes de casa con mano de hierro, iba a todas las reuniones de padres y maestros, y ahorraba cada centavo para asegurar que pudieran ir a la universidad. Estudiar es la única herencia que nadie puede quitarles, les decía, repitiendo un mantra. Con estudios, serán dueños de su propio destino, no dependerán de nadie. Pancho apoyaba la idea, pero de una forma distante. Para él, bastaba con que sus hijos fueran gente de bien. Para mí, era una cuestión de supervivencia. Quería que Sofía se convirtiera en una mujer independiente, que nunca necesitara a un hombre para mantenerse. Quería que Javier y Mateo se convirtieran en hombres diferentes a su padre, hombres que valoraran la presencia y la lealtad. Las discusiones sobre el dinero para la universidad comenzaron cuando Javier estaba por terminar la preparatoria. ¿Universidad en Guadalajara?, cuestionó Pancho. ¿Para qué? Puede trabajar conmigo en el camión. Aprende un oficio, gana dinero de verdad. No,
Mi respuesta fue firme, innegociable. Javier va a estudiar ingeniería. Es lo que él quiere, y es lo que va a hacer. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Nosotros vamos a pagar, dije con calma. Con el dinero de tu trabajo y con mis ahorros. Encontraremos la manera. Nuestros hijos van a tener las oportunidades que nosotros no tuvimos. Mi determinación lo sorprendió. No estaba acostumbrado a verme tan asertiva, pero en el fondo sabía que yo tenía razón. Era difícil argumentar contra el futuro de los propios hijos. Y así fue. Javier fue a Guadalajara a estudiar ingeniería civil. 2 años después, Sofía lo siguió para estudiar arquitectura. Mateo, más tarde, elegiría administración de empresas. Los costos eran altos. Alojamiento, comida, libros. Hubo meses en los que pasamos apuros. Hacía verdaderos milagros con el dinero. Vendí mis pocas joyas de oro. Intensifiqué mis trabajos de costura. Pancho, a su modo, también se esforzó. Tomaba más fletes, pasaba aún más tiempo en la carretera. Durante este periodo, la presencia de Rosarito en Tepatitlán se consolidó. Su salón de belleza prosperó. Era una figura conocida en la ciudad, aunque siempre mirada de reojo por las esposas de familia. La veía de vez en cuando en el mercado o en la plaza. Intercambiábamos un saludo cortés con la cabeza, un reconocimiento mudo de quiénes éramos la una para la otra. No había odio en mi mirada, solo una observación fría. Envejecía, al igual que yo. Las líneas de preocupación comenzaban a marcar su rostro, por más que el maquillaje intentara ocultarlo. Me preguntaba si era feliz, si la vida de amante era todo lo que esperaba. Hubo una ocasión en que casi nos encontramos cara a cara. Fue en la graduación de preparatoria de Sofía. Estaba sentada en el público, llena de orgullo, cuando la vi entrar y sentarse unas filas más atrás. Estaba sola. Pancho estaba en la carretera, no pudo venir. La ironía de la situación era abrumadora. Allí estábamos las dos mujeres en la vida del mismo hombre, asistiendo a la celebración de una hija que solo me pertenecía a mí. Ella lo tenía los fines de semana en ciudades lejanas. Yo lo tenía en los eventos que realmente importaban, aunque solo fuera en ausencia. Ella lo tenía para el placer. Yo lo tenía para la construcción de un legado. En ese momento, mirándola sentada sola entre la multitud, no sentí triunfo, sentí una especie de lástima. Éramos 2 mujeres atrapadas en la misma telaraña, tejida por un solo hombre. La diferencia era que yo sabía exactamente dónde estaba cada hilo y cómo funcionaba la telaraña. Ella, sospechaba, solo estaba enredada. Cuando el nombre de Sofía fue llamado para recibir su diploma, me levanté y aplaudí de pie, con lágrimas de alegría en los ojos. Era mi victoria, la victoria de mi persistencia, de mi sacrificio silencioso. Y de cierta forma, era también la justificación para cada documento guardado en mi maletín rojo. Todo aquello no era por venganza, era por ellos, por su futuro. La vida siguió a un ritmo predecible durante varios años. Los niños se graduaron, comenzaron sus carreras en Guadalajara. Javier se casó con una buena muchacha, Elena, y pronto me dio mi primer nieto, Diego. Sofía abrió su propio despacho de arquitectura con una colega. Mateo estaba trabajando en una gran empresa y ascendiendo en su carrera. Venían a Tepatitlán en los días festivos y algunos fines de semana. La casa se llenaba de risas, de olor a buena comida. En esos momentos, casi podía olvidar la fractura que atravesaba los cimientos de nuestra familia. Pancho estaba envejeciendo. El trabajo en la carretera, que antes era una aventura, ahora le pasaba factura. Volvía más cansado, quejándose de dolores de espalda, de la vista que ya no era la misma por la noche. El Titán, nuestro gigante azul, también mostraba signos de la edad, exigiendo un mantenimiento constante. La rutina se rompió abruptamente una noche de jueves. El teléfono sonó alrededor de las 10 de la noche. Era un número desconocido. «¿Señora Medina? Habla el doctor Ramírez, del Hospital General de San Luis Potosí». Se me heló la sangre. San Luis Potosí. Pancho estaba de camino hacia allá. Su marido, Francisco Medina, ingresó a urgencias. Tuvo un malestar súbito en la carretera. Logró detener el camión en el arcén antes de desmayarse. Unos colegas lo encontraron y lo trajeron aquí. «¿Está bien? ¿Qué pasó?» Mi voz era un hilo. «Está estable, pero el cuadro es serio. Aparentemente, fue un pequeño derrame. Un ataque isquémico transitorio. Está consciente ahora.
pero necesita quedarse en observación. ¿Puede venir? Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Llamé a Javier en Guadalajara. 20 minutos después, estaba en camino, viniendo a buscarme para que fuéramos juntos a San Luis Potosí. El viaje de 4 horas durante la madrugada fue un borrón de luces de carretera y preocupación. 1000 pensamientos pasaban por mi cabeza. El miedo a perderlo se mezclaba con un terrible sentimiento de culpa. Pasé tantos años construyendo una vida aparte de él, protegiéndome de él, que casi me olvidé de que, por debajo de todo, había una historia, un afecto gastado por el tiempo, pero aún presente, y sobre todo, el pánico práctico. ¿Y si quedaba incapacitado? ¿Cómo quedarían las cosas? Cuando llegamos al hospital, estaba durmiendo, sedado. Parecía tan frágil en esa cama blanca, con cables y tubos conectados a él. El hombre fuerte, el rey de la carretera, reducido a un paciente vulnerable. Me senté a su lado, y por primera vez en décadas le tomé la mano. Estaba fría. Javier se encargó de toda la burocracia, y fue ahí cuando la realidad de mis actos me golpeó de una nueva manera. «Mamá, necesitan los documentos del camión para liberarlo del patio de la Policía Federal de Caminos», dijo Javier. «Y también tus documentos, ya que el camión está a tu nombre». «¿Y el seguro médico?», pregunté. «El seguro de su empresa no cubre todo. Necesitamos usar el seguro particular». ¿Y adivina qué? La póliza también está a tu nombre como titular, y él como dependiente. Había hecho eso años atrás, por sugerencia de don Eladio, el notario. Es más seguro, Guadalupe. Si él tiene problemas de crédito, no afecta la póliza de la familia, me aconsejó. En aquel hospital, en medio de la crisis, me di cuenta de la extensión de mi control. No era solo la dueña de los bienes, era la administradora de su vida. Yo era la que firmaba los papeles, la que negociaba con el seguro, la que decidía los siguientes pasos. Pancho se recuperó lentamente. Fueron 2 semanas de hospital. Tuvo pequeñas secuelas, una leve dificultad en el habla que mejoró con terapia de lenguaje, y una debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. El médico fue categórico. Ya no podría conducir profesionalmente. La vida en la carretera, con el estrés y las largas horas, era un riesgo demasiado grande para él. Fue un golpe devastador para Pancho. El camión era su identidad, su vida. Verlo en casa, todo el día, caminando de un lado para otro, inquieto y deprimido, era difícil, y para mí era una nueva realidad. Estaba permanentemente en casa. Mi soledad, mi compañera de décadas, había terminado, pero el susto también me trajo una oportunidad. El Titán estaba parado en el garaje, un gigante dormido. Era un activo depreciándose. «Pancho», le dije, unas semanas después de que volviera a casa, mientras tomábamos café en el patio, «necesitamos decidir qué hacer con el camión. No hay nada que decidir. Se queda ahí. Un día mejoraré y volveré a conducir». El médico dijo que no, mi amor. Y no podemos dejarlo parado, oxidándose y perdiendo valor. «Pues véndelo», dijo con amargura. «Véndelo y ya. Se acabó. Tengo una idea mejor», dije con voz tranquila. «Javier tiene un amigo de confianza, Beto. Es camionero, un muchacho decente, pero no tiene camión propio. ¿Y si le arrendamos el camión? Él trabaja. Nos paga un porcentaje del flete. El camión sigue siendo nuestro. Sigue generando dinero. Y no necesitamos venderlo». Pancho me miró, sorprendido. Era una solución que no había considerado. ¿Y cómo haríamos eso? «Déjamelo a mí», respondí. «Yo me encargo de los papeles». Hablé con Sofía, quien me ayudó a contactar a un abogado en Guadalajara. Redactamos un contrato de arrendamiento claro, con todas las cláusulas de responsabilidad, seguro y pago. Beto, el conductor, quedó feliz con la oportunidad. Cuando le presenté el contrato listo a Pancho, él solo asintió con la cabeza, con una mezcla de resignación y admiración. «Piensas en todo, ¿verdad, Lupita? Alguien tiene que pensar, Pancho. Alguien tiene que cuidar de nuestra familia». Y así se añadió un documento más al maletín rojo, el contrato de arrendamiento del camión. Ahora, el Titán, incluso con Pancho en casa, continuaba trabajando para mí. El dinero seguía entrando, de forma legal y registrada, y me preguntaba, ¿qué estaría pensando Rosarito? Su proveedor estaba fuera de combate. El flujo de dinero, imaginaba, debía de haber disminuido drásticamente. Su vida, que dependía de la fuerza y la presencia de Pancho en la carretera, estaba a punto de cambiar. Y ella, a diferencia de mí, probablemente no tenía un maletín rojo para protegerla. La jubilación forzada transformó a Pancho. El hombre orgulloso e inquieto dio paso a una figura más tranquila, melancólica,
Pasaba horas sentado en el porche, mirando el movimiento de la calle, un espectador de la vida que antes protagonizaba. La debilidad en el lado izquierdo de su cuerpo lo frustraba, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Nuestra convivencia, después de tantos años de distancia, era extraña. Éramos dos extraños que conocían cada manía del otro. Yo lo cuidaba, preparaba sus comidas, me aseguraba de que tomara sus medicinas a la hora correcta. Era un papel que desempeñaba con eficiencia, pero sin el calor de antes. El amor se había transformado en un deber, una costumbre. Pero esta proximidad forzada también abrió espacio para algo nuevo. Conversaciones largas, al final de la tarde, cuando el calor disminuía y las sombras se alargaban en el patio. Al principio, hablaba del pasado, de las carreteras, los peligros, las amistades hechas en las paradas de camiones. Eran las mismas historias que contaba desde hacía años, pero ahora había una nostalgia, una tristeza en su voz. ¿Te acuerdas de aquella vez que me quedé atrapado en la nieve en la sierra de Chihuahua, Lupita? Preguntaba. Me acuerdo, respondía yo, remendando alguna ropa. Estuve 3 días sin noticias, con el corazón en un puño. Se quedaba en silencio, quizás dándose cuenta por primera vez del otro lado de sus aventuras, mi angustia. Gradualmente, las conversaciones se volvieron más personales. Cierta tarde me sorprendió. ¿Fui un buen marido, Lupita? La pregunta quedó suspendida en el aire, entre el zumbido de las cigarras y el aroma de mis rosas. Dejé la costura y lo miré. Sus ojos, que siempre habían estado tan llenos de sí mismos, ahora buscaban algo, una absolución quizás. Podría haberle echado encima 40 años de rencores, podría haber hablado del perfume, de los recibos de motel, de Rosarito, pero ¿de qué serviría? Era un hombre enfermo, derrotado. La venganza en ese momento me pareció pequeña, innecesaria. Elegí mis palabras con cuidado. Fuiste el marido que supiste ser, Pancho. Trabajaste duro. Nunca dejaste que les faltara nada a nuestros hijos. Pudieron estudiar. Son gente de bien. Eso es lo que importa. Pareció aliviado con mi respuesta, pero también un poco decepcionado. Quizás quería la confrontación, la oportunidad de explicarse, de hacer penitencia. Pero yo no le daría esa catarsis. Mi silencio siempre había sido mi arma más poderosa. En otra ocasión, tocó el tema del dinero, de los bienes. Fuiste lista, Lupita. Poner todo a tu nombre fue lo mejor que hicimos. Si estuviera a mi nombre, con mi salud ahora, con las deudas del hospital, quizás ya habríamos perdido todo. Yo solo asentí. Sí, fue una buena idea. Él no tenía idea de la verdadera profundidad de mi astucia. Veía mis acciones como prudencia, como un cuidado por la familia. No veía la estrategia de supervivencia, la larga y paciente preparación para un día que sabía que llegaría. En esas conversaciones, veía a un hombre tratando de hacer las paces con su vida. Hablaba de sus hijos con un orgullo inmenso. Javier es un gran ingeniero, ¿verdad? Tan serio, tan correcto. Se parece a ti. Sofía. Ay, mi Sofía tiene el don de la belleza. Hace casas que parecen sueños. Y Mateo, ese va a llegar lejos. Tiene mi olfato para los negocios. No se daba cuenta de la ironía. El olfato para los negocios del que tanto se enorgullecía, yo lo había desarrollado en secreto, como un arma para defenderme de él mismo. La sombra de Rosarito se cernía sobre nosotros, invisible, pero presente. Sabía que él pensaba en ella. Lo veía a veces con la mirada perdida, distante. Imaginaba que ella debía estar presionándolo. Su sustento había sido cortado. El hombre que la mantenía ahora era un jubilado enfermo, dependiente de su esposa. Nunca mencioné su nombre. Ni una sola vez. Dejarlo vivir con sus fantasmas era parte de mi plan silencioso. Mi triunfo no sería un grito, sino un susurro. Sería en la estabilidad de mi casa, en el éxito de mis hijos, en la seguridad de mi vejez. Una noche, le costaba dormir. Estaba inquieto. Le llevé un té de manzanilla. «¿Sabes, Lupita? Podríamos haber viajado más», dijo de repente. «Te prometí que te llevaría a ver el mar. Y nunca te llevé». Lo miré, al hombre envejecido en la cama, y la imagen de la joven de 19 años, soñando con el azul del océano, vino a mi mente. «No importa, Pancho», respondí, y mi voz era suave, sin ningún rastro de acusación. Vi el mar en los ojos de mis hijos cuando se graduaron. Sentí la inmensidad del océano el día que cargué a mi primer nieto. Tuve otros viajes. Me miró, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, vi lágrimas en sus ojos. Me tomó la mano, la misma que le sostuve en el hospital, pero ahora estaba cálida. «Perdóname», susurró.
No era una petición de perdón específica. Era una petición de perdón por toda una vida, por todo lo que hizo y, principalmente, por todo lo que no hizo. Apreté su mano ligeramente. «Descansa, Pancho. Descansa». En ese momento, supe que la guerra había terminado. La guerra que libré sola, en silencio, durante casi 40 años. Ya no necesitaba luchar. Ya había ganado. La salud de Pancho continuó deteriorándose en los 2 años siguientes. El pequeño derrame fue solo el primer aviso. Vinieron los problemas del corazón, la diabetes que se descontroló. Se volvió cada vez más dependiente de mí, no solo para los cuidados físicos, sino también como su único vínculo con el mundo. Sus amigos de la carretera dejaron de visitarlo. La vida de ellos continuaba, a la velocidad de las autopistas, mientras que la suya estaba detenida en una silla en el porche. Me convertí en su enfermera, su cocinera, su confidente. Lo cuidaba con una dedicación que me sorprendía incluso a mí misma. Mis hijos se preocupaban. «Mamá, necesita ayuda», decía Sofía por teléfono. «Podemos contratar a una cuidadora. No es necesario, mi hija. Yo puedo sola. Es mi deber». Y lo era, pero era más que eso. Era el cierre de un ciclo. Lo vi en la cima de su fuerza y arrogancia, y ahora lo veía en su más completa fragilidad. Había una extraña justicia poética en ello. El hombre que me hizo sentir tan impotente durante tantos años, ahora dependía de mí para todo. Él lo sabía, y esa dependencia lo humillaba, pero también lo ablandaba. Se volvió más dócil, más cariñoso. A veces me miraba con una gratitud que me dejaba incómoda. «Eres una santa, Lupita», decía. «No te merezco». Yo solo sonreía y cambiaba de tema. No quería sus confesiones tardías, ni su gratitud. Solo quería que las cosas siguieran su curso natural hasta el final. El final llegó en una tarde de otoño. Estaba más débil de lo normal. Había pasado la mayor parte del día durmiendo. Alrededor de las 5 de la tarde, se despertó y pidió un vaso de agua. Lo ayudé a sentarse en la cama. Miró por la ventana, hacia el cielo que se teñía de naranja y morado. «Parece cielo de carretera», dijo, con voz débil. «La mejor hora para conducir. Sin sol fuerte, sin la oscuridad de la noche». Me tomó la mano. «Gracias, Lupita, por todo». Y entonces cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta, más suave, hasta que se detuvo. Fue tranquilo, sin dolor, sin lucha, como un motor que simplemente se apaga después de un largo viaje. Me senté a su lado durante un largo rato, sosteniendo su mano ya sin vida, el silencio de la casa volviéndose absoluto. No hubo desesperación, ni llanto convulso, solo una tristeza profunda y serena. La tristeza por el fin de una era, 55 años de matrimonio, de una vida entrelazada en la alegría, el dolor, la mentira y la resignación, habían terminado. Llamé a Javier, luego a Sofía y a Mateo. Mi voz era firme, controlada. Vinieron de inmediato, trayendo consigo el ruido de la vida, de los nietos, del llanto. Se encargaron de todo: la funeraria, el velorio, el entierro. El velorio fue en nuestra casa, como era la costumbre. La sala se llenó de parientes, vecinos, algunos pocos amigos camioneros que vinieron a rendir el último homenaje. Recibí el pésame con la dignidad que la ocasión exigía. «Ya descansó», decía. «Fue un hombre trabajador». En medio de la multitud, la busqué. Sabía que no vendría a mi casa, pero esperaba verla en el cementerio, de lejos. Pero Rosarito no apareció. Su ausencia fue más elocuente que cualquier presencia. Ella, que tuvo tanto de la vida de él, no tenía lugar en su muerte. La muerte, al igual que los papeles, me pertenecía. Después del entierro, cuando la casa finalmente se vació y solo quedamos mis hijos y yo, nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había tomado tantas decisiones silenciosas. «Mamá, ¿está bien?», preguntó Mateo con los ojos rojos. «Estoy cansada, mi hijo, pero estoy en paz». Javier, siempre el más práctico, carraspeó. «Mamá, vamos a tener que ver las cosas de papá. La cuenta del banco, el inventario. No se preocupen por eso ahora», dije, poniendo mi mano sobre la suya. «Dejen que el polvo se asiente. Ya está todo organizado». Me miraron, sin entender. Organizado. No era una palabra que asociaran con su padre, un hombre que vivía el día a día, de flete en flete. «¿Cómo que organizado?», preguntó Sofía. Sonreí, una sonrisa cansada. «Ya verán. A su debido tiempo entenderán todo». Esa noche, sola en mi habitación por primera vez en mucho tiempo, abrí el maletín rojo. Miré los documentos que contenía,
testigos silenciosos de mi largo viaje, la escritura del terreno, los documentos del camión, la escritura de la casa, el contrato de arrendamiento. Mi vida estaba allí, en blanco y negro. Pancho había completado su último flete, y yo, la pasajera silenciosa de todo su viaje, finalmente podía bajarme y seguir mi propio camino. Un camino que yo misma había pavimentado, con paciencia, silencio y mucha tinta de pluma. La primera semana después de la muerte de Pancho fue un borrón de formalidades y emociones contenidas. Mis hijos se quedaron conmigo, turnándose para no dejarme sola. Se movían por la casa con un cuidado reverente, hablando en voz baja, como si temieran romper el silencio que ahora la habitaba permanentemente. Intentaron, con la mejor de las intenciones, ayudarme a organizar los papeles. «Mamá, necesitamos encontrar el testamento de papá, si es que hizo uno», dijo Javier, abriendo los cajones del viejo escritorio de Pancho. «Y las pólizas de seguro, los extractos bancarios», añadió Mateo, con su sentido práctico de administrador. Los observaba, sentada en mi mecedora, con una taza de té de tila en las manos. Dejé que buscaran. Encontraron viejos recibos, manuales de piezas de camión, mapas de carreteras descoloridos, algunas fotos antiguas. Encontraron las pertenencias de una vida de trabajo, pero no los documentos que gobernaban esa vida. Después de una hora de búsqueda infructuosa, se volvieron hacia mí, frustrados. «No encontramos nada, mamá. Ningún documento importante. ¿Dónde guardaba papá esas cosas?» Terminé mi té. Puse la taza en el platillo y dije: «Él no las guardaba. Las guardaba yo». Fui a mi habitación y volví con el maletín rojo. Lo puse sobre la mesa del comedor, en el mismo lugar donde, en breve, Rosarito pondría el suyo. El contraste entre su búsqueda frenética y mi tranquila presentación fue notable. Mis 3 hijos, todos profesionales exitosos e inteligentes, miraron el gastado maletín de cartón con una curiosidad infantil. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía. «Es nuestra vida», respondí. «La parte que importa». Abrí el maletín y, uno por uno, comencé a sacar los documentos y a alinearlos sobre la mesa. «Esta», empecé, tomando el papel más antiguo, «es la escritura del terreno que compramos en 1978. Como pueden ver, está a mi nombre. Guadalupe Castañeda de Medina». Se inclinaron para ver, sus ojos pasando de mi nombre en el documento a mi rostro, la confusión comenzando a instalarse en sus facciones. Continué, tomando el siguiente fajo de papeles, es el registro de propiedad del camión, el Titán, comprado en 1983, también a mi nombre. Y este es el contrato de financiamiento, saldado en 1988, a mi nombre. Y este es el contrato de arrendamiento actual, que genera un ingreso mensual, para mí». Su confusión se profundizaba. Javier tomó el documento del camión, leyéndolo como si no pudiera creer lo que veía. «Y mi voz era firme, sin emoción, es la escritura de esta casa, comprada en 1985, registrada a nombre de Guadalupe Castañeda de Medina». El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mis hijos se miraron entre sí, una comunicación silenciosa de conmoción y asombro pasando entre ellos. «Pero, ¿por qué?», tartamudeó Mateo. «¿Por qué papá pondría todo a tu nombre?». Respiré hondo. Era hora de contarles una parte de la verdad. No toda, no todavía. No la parte sobre Rosarito. Eso sería una falta de respeto a la memoria de su padre, tan reciente. Pero necesitaban entender la lógica detrás de todo. Su padre era un hombre bueno, pero impulsivo. Y la vida en la carretera está llena de riesgos, accidentes, deudas, problemas. Desde el principio, decidimos que la mejor forma de proteger el patrimonio de la familia, de protegerlos a ustedes, era poner todo a un nombre seguro. El mío. Fue una decisión que tomamos juntos, por el bien de todos. Era una media verdad, pero era la verdad que podían soportar en ese momento. Aceptaron la explicación, pues pintaba un cuadro de unión y planificación, algo que querían creer sobre sus padres. «Entonces», dijo Javier, lentamente, procesando la información, «técnicamente, no hay herencia que dividir. Todo ya es tuyo, mamá». «Exactamente», confirmé. «No hay inventario que hacer. No hay nada que repartir. Lo único que dejó su padre fue una pequeña cantidad en su cuenta personal del banco, que usaremos para cubrir los últimos gastos. El resto ya estaba cuidado desde hace mucho tiempo». Sofía me miró con una nueva admiración en sus ojos. «Es usted increíble, mamá. Pensó en todo».
Solo me encogí de hombros. Hice lo que hace una madre. Protegí a mi familia. Pasaron el resto de la tarde revisando los documentos, maravillados con mi organización. Encontraron las pólizas de seguro, los comprobantes de pago, todo en perfecto orden. Lo que veían era la prudencia de una matriarca. Lo que yo veía era el arsenal de una guerra silenciosa. Cuando se fueron, al final del día, la dinámica entre nosotros había cambiado. Ya no era solo la madre anciana y frágil que necesitaba cuidados. Era doña Guadalupe, la propietaria, la administradora, la mujer que, en silencio, había garantizado el futuro de todos. La limpieza de los papeles tuvo un efecto calmante en mí. Todo estaba en orden, todo estaba bajo control. Estaba lista, si Rosarito aparecía, y cuando lo hiciera, no habría espacio para dudas, para interpretaciones. Solo habría la verdad fría e inmutable del papel. Y el papel, como me enseñó don Eladio hace tantos años, siempre tiene la última palabra. Las 2 semanas siguientes fueron de una calma extraña. Los vecinos venían a traer comida, a ofrecer sus condolencias. La rutina del pequeño pueblo me envolvía como una manta cálida. Iba a misa, cuidaba mi jardín, conversaba con mis comadres. La vida, obstinadamente, continuaba, pero bajo la superficie tranquila, sentía una expectativa. Era como el silencio pesado que precede a una tormenta de verano en Jalisco. Sabía que la visita era inevitable. Rosarito no era del tipo que se rinde fácilmente. Había invertido toda una vida en Pancho. No renunciaría a su parte sin luchar. Me preparaba para la confrontación no con miedo, sino con una especie de resignación metódica. Repasé mentalmente cada paso, cada documento, cada posible argumento que podría usar. Él me lo prometió. Teníamos una vida juntos. La ley me protege. Tenía una respuesta para cada una de esas frases, y mi respuesta no sería con palabras de rabia, sino con el peso irrefutable de mis papeles. Durante este tiempo, reflexioné mucho sobre ella. ¿Quién era Rosario Vargas, más allá de la otra? Era una mujer que, como yo, envejeció esperando a un hombre que nunca fue completamente suyo. También debió de tener sus momentos de soledad, de duda, pero ella tomó una decisión diferente a la mía. Yo elegí construir sobre el terreno que tenía, por más inestable que fuera. Ella eligió construir en un terreno alquilado, que en cualquier momento podría serle arrebatado. Quizás lo amaba de verdad. El amor adopta muchas formas, y yo no era nadie para juzgar el suyo. Pero el amor, aprendí de la manera más difícil, no paga las cuentas. El amor no garantiza un techo sobre tu cabeza. El amor no es un documento legal. Mis hijos me llamaban todos los días. ¿Cómo se siente mamá?, preguntaba Sofía. Estoy bien, mi hija, tranquila. Y era verdad. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente en control de mi destino. Ya no había un marido ausente al que esperar, ni mentiras que descifrar, ni un futuro incierto que temer. Solo existía el presente, y un futuro que sería moldeado exclusivamente por mis decisiones. Un día, mientras barría las hojas secas del patio, Sultán, el perro del vecino, comenzó a ladrar insistentemente en dirección a la calle. Miré hacia el portón. Una mujer estaba parada al otro lado, mirando mi casa. No era Rosarito. Era una mujer más joven, bien vestida, con un aire profesional. Abrió el portón y vino hacia mí. ¿Doña Guadalupe Medina?, preguntó, con voz firme. Soy yo. Mi nombre es Lidia Morales. Soy abogada. Represento a la señora Rosario Vargas. La tormenta estaba comenzando. ¿Y qué desea la señora Vargas?, pregunté, sin dejar de barrer. La abogada pareció un poco desconcertada por mi falta de reacción. Mi clienta fue compañera del difunto señor Francisco Medina durante casi 40 años. Tiene derecho a una parte de la herencia, como reconoce la ley para las uniones de hecho. Nos gustaría resolver esto de forma amistosa, para evitar un proceso judicial largo y desgastante para todos. Dejé de barrer y la miré fijamente. Abogada, no hay herencia. Ella sonrió, una sonrisa condescendiente. Doña Guadalupe, con todo respeto, conocemos los bienes, una casa, un camión, terrenos. Sí, lo sé, una casa, un camión y un terreno, y todos ellos están a mi nombre. Fueron adquiridos por mí durante mi matrimonio. No son parte de la masa hereditaria de mi difunto marido. La sonrisa de la abogada vaciló. Eso es lo que tendremos que verificar. Mi clienta tiene pruebas de la contribución financiera y del esfuerzo común en la construcción de ese patrimonio. Qué bien por ella.
respondí, volviendo a juntar las hojas en un montón. Dígale a su clienta que, si quiere conversar, mi puerta está abierta, pero que venga sola. No negocio lo que es mío con intermediarios. Y, por favor, cierre el portón al salir. La abogada se quedó parada un momento, boquiabierta. Claramente no esperaba esa respuesta de una señora anciana de pueblo. Se dio la vuelta y salió, cerrando el portón con un poco más de fuerza de la necesaria. Seguí barriendo, tranquila. La primera embestida había sido repelida. Ahora, solo quedaba esperar el ataque principal. Y no tardó. 3 días después, en una mañana de martes, el cerrojo de mi portón sonó con un clic firme. Fui a la ventana y la vi. Rosarito, con su vestido negro, tacones altos y maletín en mano. El silencio había terminado. La tormenta había llegado. Y así, volvemos al punto donde comenzó esta historia. Con Rosarito sentada a la mesa de mi cocina, el olor de su perfume caro luchando contra el aroma familiar de mi café de olla. Su maletín de cuero sintético a un lado, mi viejo maletín rojo al otro. 2 vidas, 2 arsenales, listos para la batalla final. La dejé hablar primero. Era importante que pusiera todas sus cartas sobre la mesa. Como le decía a doña Guadalupe, comenzó, su voz recuperando la firmeza. Pancho y yo construimos una vida juntos. Yo no era solo una aventura, era su compañera. Lo apoyé, lo aconsejé. Cuando decidió comprar el primer camión, fui yo quien lo animé. Yo solo la escuchaba, mi rostro impasible. Él siempre me dio dinero, sí, continuó, interpretando mi silencio como una posible debilidad. Pero no era un regalo, era el sustento de nuestra casa, la casa donde él vivía cuando estaba en Guadalajara. Yo lavaba su ropa, preparaba su comida, lo cuidaba cuando se enfermaba en la carretera. Fui su esposa en todo, menos en el papel. Abrió su maletín y sacó algunos documentos. Eran extractos bancarios antiguos, mostrando depósitos regulares de Pancho en su cuenta. Había también algunas cartas, con la caligrafía torpe de él, hablando de añoranza y de planes para el futuro. Tengo pruebas, dijo, con un tono de triunfo. Pruebas de que éramos una pareja. Y la ley protege la unión de hecho. Tengo derecho al 50% de todo lo que él adquirió mientras estuvimos juntos. Empujó los papeles en mi dirección. No necesité mirar. Sabía lo que contenían. Sabía de cada centavo que Pancho desviaba para ella. Había notado los retiros de su cuenta durante años. En lugar de mirar sus papeles, desaté el cordel de mi maletín rojo. El sonido del viejo cartón al abrirse pareció resonar en la silenciosa cocina. Usted habla de derechos, doña Rosario. Hablemos de hechos. Saqué el primer documento, la escritura de la casa. La puse sobre la mesa, de cara a ella. Esta casa, donde estamos sentadas, fue comprada en 1985. La escritura está a mi nombre. Fue pagada con el dinero del trabajo de mi marido. Sí, pero también con mis ahorros de años. Ahorros que junté mientras criaba a 3 hijos. A menudo sola. Su rostro se contrajo ligeramente. Saqué el segundo documento, el registro del camión. Este camión, que Pancho tanto amaba, fue comprado en 1983, financiado y registrado a mi nombre desde el primer día. Yo firmé cada papel, cada pagaré. Cuando él enfermó y ya no pudo conducir, fui yo quien lo arrendó para que continuara dándonos sustento. Un sustento que, imagino, usted echó de menos en los últimos años. Di en el clavo. Un destello de rabia y humillación pasó por sus ojos. Sabía que yo sabía. Finalmente, saqué la escritura del primer terreno. Y este pequeño terreno, nuestra primera propiedad, comprado en 1978. También a mi nombre. Todo lo que constituía el patrimonio de nuestra familia, doña Rosario, estaba y está legalmente bajo mi propiedad exclusiva. Miró los documentos, mi firma en cada uno de ellos. Su barniz de confianza se estaba desmoronando, revelando el pánico debajo. Eso no puede ser, tartamudeó. Él me engañó. Me dijo que estábamos construyendo nuestro futuro. Pancho era un gran contador de historias, dije, y por primera vez había un toque de amargura en mi voz. Le contó una historia a usted y otra a mí. La diferencia es que yo nunca creí del todo sus historias. Yo creí en los papeles, en las firmas, en los registros notariales. Me miró fijamente, los ojos llenos de una furia impotente. Esto es un fraude. Puso todo a su nombre para perjudicarme. Voy a buscar un abogado, la voy a demandar. Fue entonces cuando jugué mi última carta, la más cruel, quizás, pero necesaria. Abrí un pequeño bolsillo interno de mi maletín, uno que ella no había visto. De allí
Saqué un puñado de viejos recibos de papel, amarillentos y frágiles. Eran los recibos de motel que había encontrado en los bolsillos de Pancho a lo largo de los años. El Encanto, en Saltillo. El Nido de Amor, en Zacatecas. El Paraíso Escondido, en algún lugar cerca de la frontera. Los esparcí sobre la mesa, como una baraja de cartas marcadas. Usted habla de una unión de hecho de casi 40 años, dije con la voz fría como el hielo. Y no dudo que Pancho pasara mucho tiempo con usted, pero también pasó tiempo con muchas otras. Usted era la favorita, la principal, pero no era la única. Miró los recibos, los nombres de los moteles baratos, las fechas que se extendían por décadas. Su rostro, ya pálido, perdió todo color. Se puso blanco como la masa de tortilla cruda. Aquello, lo sabía, era algo que Pancho nunca le habría contado. En su historia, ella era la única, el gran amor secreto. Si usted quiere llevar esto a un tribunal, continué, mi voz baja, pero cortante, esté preparada, porque yo llevaré todo esto. Llevaré testigos, llevaré los extractos bancarios que muestran el dinero que él gastaba en sus viajes, con usted y con las otras. No solo va a perder el caso, doña Rosario, va a perder su dignidad. Se convertirá en el chisme del pueblo, la amante engañada que fue cambiada por otras aún más baratas. ¿Es eso lo que quiere? Me miraba fijamente, la boca ligeramente abierta, sin palabras. El golpe fue certero. No ataqué solo sus reclamaciones financieras. Ataqué el propio fundamento de su identidad, la historia que se contó a sí misma durante 40 años para justificar su vida. Lentamente, comenzó a recoger sus papeles, sus pruebas, ahora inútiles. Sus manos temblaban. Los metió de nuevo en su maletín de cuero sintético, cerrándolo con un clic que sonó como una rendición. Se levantó, sin mirarme a los ojos. Yo necesito irme. Sí, dije, necesita irse. La acompañé hasta la puerta. Cuando pasó a mi lado, su perfume ya no me parecía caro e imponente, sino triste y desesperado. Se detuvo en el portón, de espaldas a mí, y dijo, con la voz entrecortada, él me amaba. No respondí. Dejé que su afirmación flotara en el aire cálido de la mañana. Quizás la amaba, quizás me amaba a mí, quizás no sabía amar a nadie de verdad, más que a sí mismo. Salió y cerró el portón. Me quedé observándola alejarse, sus tacones altos inseguros en el pavimento irregular, hasta que dobló la esquina y desapareció. La tormenta había pasado, y mi casa seguía en pie. Regresé a la cocina y me senté a la mesa. El lugar donde Rosarito había estado sentada parecía extrañamente vacío. Las 2 tazas de café todavía estaban allí, la suya, intacta, ya fría, la mía, a medias. Tomé los viejos recibos de motel y los miré por un largo momento. Eran pedazos de papel feos, testigos de una vida de mentiras. Con un gesto decidido, los llevé al fregadero, encendí un fósforo y los quemé, uno por uno. El humo subió en un hilo gris, llevándose consigo las últimas pruebas de la humillación. Ya no los necesitaba. Habían cumplido su propósito. Después, con una calma que me sorprendió, recogí mis documentos, mis tesoros de papel. Alicé cada uno de ellos antes de guardarlos de nuevo en el maletín rojo. La escritura de la casa, los papeles del camión, el contrato de arrendamiento, la escritura del terreno. Ya no eran armas en un arsenal. Ahora eran simplemente los ladrillos de mi vida, de mi seguridad. Até el cordel con un lazo firme. ¿Qué sentía en ese momento? ¿Triunfo? Sí, había un poco de eso. La satisfacción de ver un plan de 40 años concretarse perfectamente. ¿Justicia? También. Una justicia torcida, personal, que ninguna corte podría darme. Pero, por debajo de todo eso, había un sabor amargo. El sabor de la victoria solitaria. Había ganado una guerra que nadie, más que yo, y ahora Rosarito, sabía que se había librado. Mis hijos nunca sabrían la extensión total de los sacrificios, de las mentiras que me tragué, de la vigilancia constante que mantuve toda mi vida. Y extrañamente, sentí una punzada de compasión por Rosarito. Ella era la otra cara de la misma moneda. 2 mujeres que dedicaron sus vidas a un hombre que, al final, no dejó nada para ninguna de ellas. La diferencia es que yo lo supe desde el principio, y me preparé. Ella creyó en la historia que él le contó. Su mayor error no fue ser la amante, fue ser ingenua. En ese momento, me di cuenta de que mi lucha no era contra Rosarito. Nunca lo fue. Mi lucha era contra un sistema, contra una época en la que a las mujeres se les enseñaba a depender, a confiar ciegamente, a no hacer preguntas.
Mi lucha fue contra la impotencia, y mi victoria no fue sobre ella, sino sobre la vulnerabilidad que ella representaba. Me levanté y fui al patio. El sol ya estaba alto. Mis rosas, que cuidaba con tanto esmero, estaban abiertas, perfumadas. Tomé las tijeras de podar y comencé a cortar las flores marchitas, un trabajo metódico que siempre me calmaba. Cada flor seca que caía al suelo era un resentimiento, un rencor antiguo que dejaba ir, el perfume de otra mujer en su camisa, el recibo en el bolsillo del pantalón, las noches en vela, esperando, las excusas baratas, los chismes de las vecinas. Todo eso lo cortaba y lo dejaba atrás. Ya no era la esposa traicionada, no era la víctima, era Guadalupe Castañeda, la dueña de mi casa, de mi camión, de mi terreno. La madre de 3 hijos exitosos, la abuela de nietos maravillosos. Y, a partir de ese día, la única dueña de mi propio futuro. El sabor amargo de la victoria fue disipándose lentamente, reemplazado por algo más puro, más ligero, paz, una paz profunda, ganada a pulso, una paz que olía a tierra mojada y a rosas recién podadas. Esa tarde, llamé a mis hijos. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó Javier, siempre preocupado. Está todo perfecto, mi hijo, respondí, y mi voz sonaba diferente, más ligera. Estaba pensando, ¿qué les parece si vamos todos juntos a la playa en el próximo puente? A Puerto Vallarta. Yo invito. Quiero conocer el mar por fin. Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea, seguido de una exclamación de alegría. No entendían el significado detrás de mi invitación, la promesa de 55 años que finalmente estaba cumpliendo para mí misma. Y no necesitaban entenderlo. Bastaba con que estuvieran allí conmigo. El fin de semana siguiente a la visita de Rosarito, mis hijos vinieron a Tepatitlán, como de costumbre. Había una ligereza en el aire que no existía antes. La sombra de Pancho, que incluso después de su muerte aún se cernía sobre la casa, parecía haberse disipado. Nos sentamos todos en el patio, a la sombra del gran árbol de mango que Pancho y yo plantamos cuando nos mudamos a la casa. Mis nietos, Diego y la pequeña Valentina, corrían por el césped, sus risas llenando el aire. Observé a mis hijos, Javier, con su seriedad y su sentido del deber, Sofía, con su creatividad y su fuerza tranquila, Mateo, con su ambición y su sonrisa fácil, tan parecida a la de su padre. Eran mi verdadero patrimonio, mi verdadera victoria. Decidí que era el momento. No necesitaban saber los detalles sórdidos, las otras mujeres, los recibos de motel, pero merecían saber la verdad sobre su madre, la verdad sobre la fuerza que los crió. Hijos, empecé, y de inmediato se callaron y se volvieron hacia mí. Hay algo que necesito contarles, algo que he guardado durante muchos años. Se acomodaron en sus sillas, los rostros de repente serios, preocupados. La semana pasada recibí una visita, continué, con voz tranquila. Una mujer llamada Rosario Vargas. Vi el reconocimiento en los ojos de Javier y Sofía. Eran mayores, crecieron en Tepatitlán, escucharon los susurros. Mateo, más joven y con más tiempo fuera, parecía confundido. ¿La manicurista?, susurró Sofía, incrédula. Asentí. Vino a reclamar parte de la herencia de su padre. Decía que tuvieron una relación de casi 40 años y que la ley le daba derechos. Un silencio de conmoción se instaló. Javier apretó los puños, su rostro oscureciéndose de ira. Sofía se llevó la mano a la boca, los ojos llenos de lágrimas, no por ella, sino por mí. ¿Y qué hizo, mamá?, preguntó Javier, la voz tensa. La invité a pasar, le serví un café, y le mostré mi maletín rojo. Le mostré que todo, la casa, el camión, el terreno, estaba, y siempre estuvo a mi nombre. Le mostré que no había herencia de su padre para dividir. Les conté cómo, desde muy joven, había decidido protegerme y protegerlos. Les conté sobre don Eladio, sobre cómo aprendí sobre escrituras y registros. Les conté cómo convencí a Pancho de poner cada bien a mi nombre, usando su miedo y su orgullo a mi favor. Mientras hablaba, veía cómo las emociones cambiaban en sus rostros. La conmoción dio paso a la incredulidad, y la incredulidad a una admiración profunda, casi reverente. Estaban viendo a su madre, la mujer tranquila que cocinaba y cosía, bajo una luz completamente nueva. «Mamá», dijo Sofía, con la voz entrecortada, ¿Usted supo de todo este tiempo, y nunca dijo nada? ¿Decir qué, mi hija? ¿Para qué? ¿Para destruir la imagen de su padre? ¿Para llenar esta casa de gritos y amargura? No, elegí el silencio.
y el trabajo. Decidí librar una guerra silenciosa, con las armas que tenía, paciencia y una pluma. Mi objetivo no era la venganza, era la seguridad de ustedes. Era garantizar que, pasara lo que pasara, tendrían un hogar, tendrían educación, tendrían un futuro. Javier se levantó y se acercó a mí, se arrodilló junto a mi mecedora y tomó mis manos, mirando las venas salientes y las manchas de la edad. Siempre supe que usted era fuerte, mamá, pero no tenía ni idea. Yo lamento mucho todo lo que pasó. Sola, no estaba sola, respondí acariciando su cabello, ahora con algunas canas. Los tenía a ustedes. Ustedes eran mi fuerza. Mateo, que hasta entonces había estado en silencio, procesando todo, finalmente habló. Entonces, toda esa charla de papá sobre ser un gran hombre de negocios, ¿él no sabía nada? Su padre era un gran trabajador, Mateo. Nadie puede negar eso. Pero la visión, la estrategia, esa era mía. Él era el motor del camión. Yo era el mapa y el volante. En ese momento, algo cambió para siempre en nuestra familia. El pedestal sobre el que habían colocado a su padre, incluso con todas sus fallas, se resquebrajó, y en su lugar, erigieron uno nuevo para mí. La conversación que siguió fue larga, llena de preguntas, de lágrimas y, sorprendentemente, de risas. Nos reímos de la audacia de la joven Lupita, que engañó a su marido machista. Nos reímos de la ironía de todo. El dolor del pasado, una vez expuesto a la luz, comenzó a perder su poder. Cuando se fueron, el domingo por la noche, el abrazo que me dieron fue diferente. Tenía más fuerza, más respeto. La amamos, mamá, dijo Sofía, con los ojos brillantes. Es usted la mujer más increíble que conozco. Sola en casa, sentí un alivio inmenso. El último secreto pesado había sido compartido. El maletín rojo ya no era solo mío. De alguna manera, ahora les pertenecía a ellos también. Eran parte de la historia. Eran la razón de la historia. La herencia que Pancho no dejó en dinero o propiedades, yo la dejaría en ejemplo. El ejemplo de una mujer que, cuando la vida le negó el poder, lo construyó en silencio, papel por papel. El viaje a Puerto Vallarta se programó para el puente del Día de la Independencia. Por primera vez en décadas, sentí la emoción de una niña antes de una fiesta. Hice las maletas con días de antelación, eligiendo mis vestidos más coloridos. La idea de ver por fin el mar, la promesa que Pancho me hizo cuando era una muchacha de 19 años, era un círculo que se cerraba de una manera que nunca podría haber imaginado. Fuimos todos, en 2 coches. Yo, mis 3 hijos, mis 2 nueras y mis 4 nietos. La casa que alquilamos era grande, con un balcón frente al océano. En cuanto llegamos, antes incluso de descargar las maletas, caminé hacia la playa, me quité las sandalias y sentí la arena cálida bajo mis pies. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era una música poderosa, constante. Y la vista... la vista. Pancho tenía razón. Era un azul como nunca había imaginado. Un azul infinito, que se fundía con el cielo en el horizonte. Mis hijos se quedaron atrás, observándome en silencio, dándome ese momento. Las lágrimas vinieron, pero no eran de tristeza. Eran de una emoción abrumadora, de gratitud. Respiré hondo el aire salado, sintiendo que limpiaba no solo mis pulmones, sino mi alma. «Es hermoso, ¿verdad, abuela?», preguntó mi nieto Diego, acercándose y tomándome de la mano. «Es más que hermoso, mi amor. Es una promesa cumplida. Aquellos 4 días fueron mágicos. Pasamos los días en la playa, construyendo castillos de arena con los niños, comiendo pescado fresco en los restaurantes del malecón. Por la noche, nos sentábamos en el balcón, escuchando el mar y conversando. No hablamos más del pasado, de Pancho o de Rosarito. Hablamos del futuro, de los proyectos de Sofía, del ascenso de Mateo, de los planes de Javier para expandir su constructora. En una de esas noches, Sofía se sentó a mi lado. «Mamá, he estado pensando. Usted ha pasado toda la vida cuidando de todo y de todos. ¿No es hora de que haga algo solo para usted? Pero lo estoy haciendo, mi hija. Estoy aquí con ustedes. No, digo, algo más. A usted le gusta tanto la jardinería. El terreno que compró, el primero, está ahí, vacío. ¿Por qué no construimos algo en él? Un pequeño negocio. Una florería, un vivero de plantas. Yo le hago el proyecto, de regalo. Javier construye a precio de costo. Mateo ayuda con el plan de negocios. La idea me tomó por sorpresa. ¿Un negocio? ¿A mi edad?
Pero, cuanto más lo pensaba, más brotaba la semilla. Aquel terreno, el primer símbolo de mi independencia, transformado en algo vivo, algo que crece, sería poético. Una florería, murmuré, el nombre formándose en mi mente. Las rosas de Lupe. Sofía sonrió. Es perfecto, mamá. Por primera vez, me permití soñar con un futuro que no era sobre seguridad o supervivencia, sino sobre placer, sobre pasión. En nuestro último día, caminamos todos juntos por la playa al atardecer. El cielo era una pintura de colores vibrantes. Mateo me abrazó por el costado. Sabe, mamá, pensé mucho en la historia que nos contó, y entendí una cosa. Papá nos enseñó a trabajar duro, pero usted nos enseñó a tener visión. Y eso no tiene precio. Aquellas palabras fueron el mayor regalo que podría haber recibido. Cuando volvimos a Tepatitlán, ya no era la misma. El mar había lavado las últimas sombras de mi corazón. Estaba lista para mi próximo capítulo. La viuda de Francisco Medina se había quedado atrás, en alguna ola del Pacífico. Quien regresó fue Guadalupe Castañeda, una futura empresaria de 74 años. El proyecto de la florería se apoderó de mis días. Sofía, fiel a su palabra, diseñó un proyecto encantador. Una pequeña tienda con grandes ventanales de vidrio, un patio interior para las plantas más grandes y un pequeño invernadero en la parte trasera. Era simple, elegante y funcional. Javier y su equipo comenzaron la construcción, y con cada ladrillo colocado, sentía que mi sueño se hacía realidad. Mateo me ayudó con la parte burocrática. Abrir una empresa, obtener los permisos, crear un plan de negocios. Me explicaba todo con paciencia, pero rápidamente se dio cuenta de que aprendía rápido. Las décadas administrando las finanzas de la familia y del camión me habían dado una base sólida. «Usted tiene talento para esto, mamá», dijo un día, impresionado, después de que negociara un buen precio con un proveedor de plantas. La necesidad enseña, mi hijo. La noticia de mi nuevo emprendimiento se extendió por Tepatitlán. La gente estaba curiosa, algunas incluso escépticas. ¿Una florería? ¿A su edad?, oí comentar a una vecina. Pero la mayoría me apoyaba, admirada por mi energía. Me sumergía en el trabajo. Me despertaba temprano. Iba a la obra, conversaba con los albañiles, elegía los acabados. Después, pasaba horas investigando sobre flores, tipos de suelo, técnicas de poda. Mi jardín en casa se convirtió en mi laboratorio. La inauguración de las rosas de Lupe fue en una tarde de sábado, en primavera. La tienda estaba hermosa, llena de flores de todos los colores y perfumes. Mis hijos y nietos estaban todos allí, radiantes de orgullo. La ciudad entera pareció asistir. El cura vino a dar la bendición. El alcalde pronunció un pequeño discurso. Yo, en el centro de todo, con un vestido estampado de flores, me sentía flotando. Recibí abrazos, felicitaciones, deseos de éxito. Vendí casi todo mi inventario el primer día, pero el momento más significativo de aquella tarde fue más discreto. En medio de la multitud, vi una figura vacilante en la acera de enfrente. Era Rosarito. Estaba más delgada, el cabello rubio parecía sin vida. Ya no usaba tacones altos, sino zapatos bajos y cómodos. Se quedó allí por un largo rato, solo observando mi tienda, mi familia reunida, mi éxito. Nuestras miradas se encontraron por un instante. Ya no había rabia ni desafío en su mirada, solo un cansancio profundo, una resignación. Le hice un leve gesto con la cabeza. No un gesto de triunfo, sino de reconocimiento. Un gesto que decía, ambas sobrevivimos. Ella dudó, luego me devolvió el gesto, casi imperceptible, y se fue, desapareciendo entre la multitud. Nunca más la vi. Supe, tiempo después, por chismes, que había vendido su pequeño salón y se había mudado a una ciudad más pequeña, cerca de una hermana. Su historia en Tepatitlán había terminado, al igual que mi historia con ella. La florería se convirtió en mi mundo. Amaba mi trabajo. Amaba conversar con los clientes, ayudarlos a elegir el arreglo perfecto para un cumpleaños, una boda o simplemente para alegrar la casa. Veía las historias de la gente a través de las flores que compraban. No me hice rica, pero tenía mi propio dinero, ganado con mi propio esfuerzo, en un negocio que construí desde cero, y esa satisfacción era mayor que cualquier fortuna. El maletín rojo seguía guardado en mi armario, pero rara vez lo abría. Era un recordatorio de un pasado que me moldeó, pero que ya no me definía. Mi identidad ahora no estaba en documentos de propiedad, sino en las sonrisas de mis clientes, en la belleza de mis flores, en las risas de mi familia.
Los años siguientes fueron, sin duda, los más felices de mi vida. Las Rosas de Lupe floreció, convirtiéndose en un punto de encuentro en la ciudad. La gente no venía solo a comprar flores, sino a conversar, a pedir un consejo, a pasar un rato en un lugar bonito y tranquilo. Me convertí en una especie de matriarca de la comunidad, la doña Lupita de las Flores. Mis nietos crecieron, y cada logro suyo era una alegría inmensa para mí. Vi a Diego graduarse de medicina, siguiendo los pasos de su madre. Vi a Valentina, la hija de Sofía, heredar el talento de su madre para el dibujo. Vi a los hijos de Mateo destacarse en los deportes. Mi familia era un jardín bien cuidado, cada uno floreciendo a su manera. Mi salud seguía siendo buena. Los dolores de espalda todavía estaban ahí, pero el trabajo en la florería me mantenía activa, en movimiento. A los 80 años, todavía descargaba cajas de macetas y montaba arreglos con manos firmes. Cierta tarde, estaba en el patio de la tienda, regando los helechos, cuando Sofía llegó con Valentina, que ahora era una adolescente. «Mamá, venimos a buscarla para un paseo». «¿Qué paseo, mi hija? Tengo que cerrar la tienda». «Yo me encargo de eso», dijo mi nuera, la esposa de Javier, que había comenzado a ayudarme en la tienda a medio tiempo. «Váyase, doña Lupita, se lo merece». Entré en el coche sin saber a dónde íbamos. Sofía condujo fuera de la ciudad, por una carretera que no reconocí. Nos detuvimos frente a una construcción nueva, una casa moderna y bonita, con un jardín espectacular al frente. «¿Qué casa tan bonita, Sofía? ¿Es un proyecto tuyo?» «Sí, mamá. Es nuestro proyecto». Me tomó de la mano y me llevó adentro. La casa estaba vacía, oliendo a pintura fresca. Pero, en la amplia sala, con una pared entera de vidrio que daba a un jardín exuberante, estaban Javier y Mateo, sonriendo. ¿Qué es esto?», pregunté confundida. «Es suya, mamá», dijo Javier, con la voz entrecortada. «Es nuestro regalo para usted. Los tres juntamos nuestro dinero», explicó Mateo. «Queríamos darle una casa nueva, cómoda, toda en una planta, sin escaleras. Una casa para que usted descanse y disfrute de la vida». Sofía me abrazó. «Usted pasó toda la vida construyendo un hogar para nosotros. Era nuestro turno de construir uno para usted». Me quedé sin palabras. Caminé por la casa, que era simplemente perfecta. Tenía un cuarto de costura para mí, una oficina y una habitación de invitados para cuando vinieran a visitarme. Y el jardín era un sueño. «¿Y la casa antigua? ¿Y la florería?», pregunté. «La florería la sigue teniendo si quiere. Y la casa antigua, pensamos que podría alquilarla». «Tendrá un ingreso más», dijo Mateo, siempre práctico. En ese momento, mirando los rostros de mis 3 hijos, tan llenos de amor y gratitud, sentí que mi corazón se desbordaba. El ciclo estaba completo. La semilla de protección que planté tantos años atrás, con la compra de un pequeño terreno, se había transformado en un jardín inmenso, que ahora florecía y me daba frutos de una manera que nunca me atreví a soñar. El maletín rojo, con sus secretos y sus batallas, me había dado la seguridad, pero el amor y el respeto de mis hijos, eso sí, era mi verdadera riqueza, la herencia más valiosa de todas. La mudanza a la casa nueva marcó el inicio de una nueva fase. Poco a poco, comencé a desacelerar. Seguí yendo a la florería, pero más para supervisar y conversar con los clientes antiguos. Elena, mi nuera, asumió la mayor parte de la administración del día a día. Tenía un talento natural para el negocio y un amor por las plantas que rivalizaba con el mío. Verla cuidando de las Rosas de Lupe con tanto cariño me daba una paz inmensa. La casa antigua, el escenario de tantas de mis batallas silenciosas, fue alquilada a una joven familia, un médico y una maestra que acababan de mudarse a Tepatitlán. Verlos comenzar su vida allí, llenando las habitaciones con risas de niños, parecía lo correcto. La casa merecía una nueva historia, una historia de felicidad sin sombras. Mis días ahora eran más tranquilos. Pasaba las mañanas en mi nuevo jardín, cuidando mis flores con la dedicación de siempre. Por la tarde, leía, cosía o simplemente me sentaba en el porche, observando a los colibríes. Mis hijos y nietos venían a visitarme con frecuencia. La casa nueva vivía llena. Empecé a escribir. En un cuaderno de tapa dura, comencé a registrar mi historia. No la versión editada que les conté a mis hijos, sino la historia completa, con todos los detalles, todos los dolores, todas las pequeñas victorias. Escribí sobre la joven Lupita, llena de sueños. Escribí sobre el dolor de la traición, sobre la noche en que decidí luchar. Escribí sobre Pancho,
no solo como el marido infiel, sino como el hombre complejo que era, lleno de defectos, pero también de cualidades. Y escribí sobre Rosarito, la sombra que, sin saberlo, me impulsó a ser la mujer en la que me convertí. No sabía qué haría con ese cuaderno. Quizás se lo dejaría a mi nieta Valentina, para que entendiera la fuerza de las mujeres de su familia. O quizás era solo para mí, una forma de poner todo en orden, de hacer las paces definitivas con el pasado. Un día, Javier vino a visitarme solo. Se sentó conmigo en el porche. «Mamá, sé que ha pasado mucho tiempo, pero a veces todavía pienso en esa historia, de cómo consiguió todo, y me doy cuenta de que nunca le agradecí como es debido, no solo por protegernos, sino por enseñarnos la lección más importante de todas. ¿Y qué lección fue esa, mi hijo? La de que la verdadera fuerza no está en gritar, en pelear, está en pensar, en planificar, en ser más inteligente que el problema. Uso esa lección todos los días en mi trabajo, en mi vida. Usted nos dio más que seguridad material. Usted nos dio un manual de cómo vivir». Sus palabras me emocionaron profundamente. Era el reconocimiento que nunca pedí, pero que en el fondo siempre esperé. La vida se convirtió en una sucesión de momentos dulces. La boda de mi nieto Diego, el nacimiento de mi primera bisnieta, los almuerzos de domingo en familia. Era la matriarca, el centro de un universo amoroso que yo misma había creado. Ya no pensaba en el pasado con amargura. Los recuerdos de Pancho que me venían a la mente no eran los de las mentiras, sino los de los buenos momentos. Él enseñándome a bailar en la sala, él riendo con los niños, él mirándome con admiración el día que compramos nuestra primera casa. Lo perdoné, no por él, sino por mí. El perdón era el último paso hacia mi libertad total. Había construido mi fortaleza de papel y me había servido bien, pero ahora vivía en una fortaleza de amor, y esa era indestructible. Ahora, a los 85 años, sentada en el porche de mi casa nueva, con mi cuaderno de memorias en el regazo, miro hacia atrás y veo el largo camino que he recorrido. La muchacha tímida de Tepatitlán, que soñaba con el mar, parece una persona de otra vida, y en cierto modo, lo era. La vida me enseñó que no podemos elegir las cartas que recibimos, pero podemos, sin duda, elegir cómo jugarlas. Recibí cartas difíciles, un matrimonio con infidelidad, una dependencia financiera, una sociedad que me daba pocas opciones. Pero no me rendí. Aprendí las reglas, observé a mi oponente y jugué con la paciencia de quien sabe que el juego es largo. Mi maletín rojo, que ahora descansa en una caja de madera que Javier hizo para mí, es más que un conjunto de documentos. Es un símbolo de que el conocimiento es poder, de que el silencio puede ser más elocuente que un grito, y de que la dignidad es algo que nadie puede quitarnos. Solo nosotros mismos podemos entregarla. Nunca odié a Rosarito. Hoy la veo como una pieza en el tablero de mi vida, una pieza que, al amenazarme, me forzó a hacer los movimientos más inteligentes. Deseo que haya encontrado la paz, así como yo la encontré. Mis hijos son mi orgullo. Se convirtieron en todo lo que soñé. Personas honestas, trabajadoras y, lo más importante, parejas leales en sus propios matrimonios. Rompieron el ciclo. Esa es mi mayor herencia. Las rosas de Lupe sigue floreciendo bajo el cuidado de Elena, y ahora, de mi nieta Valentina, que muestra un interés creciente por el negocio. La tienda que nació de una promesa de futuro se ha convertido en un legado familiar. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, creo que puedo oler el aroma salado del mar, incluso aquí, en el corazón de Jalisco. La promesa de Pancho, que yo misma cumplí, se convirtió en una metáfora de mi vida. Nadie me llevó a ver el mar. Construí mi propio barco, tracé mi propio mapa y navegué hacia mi propio horizonte. No me arrepiento de nada. Cada lágrima, cada noche en vela, cada mentira que me tragué, todo valió la pena. Todo me trajo hasta aquí, a este momento de paz, rodeada de amor y de flores. La historia que comenzó con la llegada de una rival a mi puerta, termina conmigo, sola, pero no solitaria. Una mujer que aprendió que el mejor terreno para construir una vida no es el que está registrado en una notaría, sino el que cultivamos dentro de nosotros mismos. Valentina, mi nieta mayor, ahora con 18 años, pasa muchas tardes conmigo. Tiene los ojos de Sofía, pero el alma curiosa de una investigadora. Me hace preguntas sobre el pasado, sobre cómo era Tepatitlán antes, sobre el abuelo Pancho, a quien apenas conoció. Un día, me vio escribiendo en mi cuaderno de tapa dura. «¿Qué tanto escribe ahí, abuela?». Sonreí.
Mi historia, mi querida, ¿es una historia de amor?, preguntó, con el romanticismo de la edad. Pensé por un momento. No, es una historia sobre el amor, pero también sobre negocios, sobre paciencia y sobre todo, sobre cómo ser dueña de tu propio destino. Se quedó intrigada. Esa tarde, por primera vez, le leí algunos pasajes de mi cuaderno. Empecé por el principio, por la muchacha que soñaba con el mar. Escuchaba, fascinada, con los ojos fijos en mí. Cuando terminé el primer capítulo, dijo: «Usted era como yo, abuela, llena de sueños. Y todavía lo soy, mi niña. Los sueños solo cambian de tamaño y de color». Decidí que el cuaderno sería para ella. Era la siguiente generación. Una generación de mujeres que, esperaba, no necesitaría las mismas armas que yo. Mujeres que ya nacerían con el poder que yo tuve que conquistar en secreto. Pero era importante que supieran de dónde venían, las batallas que se libraron en silencio, para que ellas pudieran tener una voz más fuerte. «Un día, este cuaderno será tuyo», le dije, «para que nunca olvides que la mujer más fuerte no es la que hace más ruido, sino la que tiene el plan mejor hecho». Me abrazó. «Abuela, su historia es mejor que cualquier telenovela». Nos reímos. Quizás tenía razón. La vida, a veces, escribe los mejores guiones. Había un último documento que añadir a mi caja de madera. Uno que yo misma redacté, con la ayuda de Mateo y de un abogado. Mi testamento. En él, formalizaba lo que mis hijos ya sabían. La casa nueva se dividiría en partes iguales entre los tres. Las rosas de Lupe quedaría para Elena y Valentina, con la condición de que siempre mantuvieran el nombre y el espíritu del lugar. La casa antigua, ya alquilada, continuaría siendo una fuente de ingresos para la familia. Pero había un punto especial. El terreno, el primero, el original, el pedazo de tierra que lo empezó todo, no se vendería, se transformaría en un pequeño parque, un jardín comunitario para la ciudad, con una banca y una placa. La placa diría: «Jardín de la Paciencia, en memoria de Guadalupe y Francisco Medina. Que todas las semillas aquí plantadas florezcan». Era mi manera de cerrar el círculo, de transformar un símbolo de una lucha personal en algo bueno para todos, y de incluir a Pancho, finalmente. Porque, a pesar de todo, él fue parte del viaje. Sin sus defectos, quizás nunca habría descubierto mi fuerza. Firmar ese testamento fue un acto de paz. Había organizado mi vida, y ahora estaba organizando mi partida, asegurando que todo lo que construí continuara creciendo, incluso después de mí. El maletín rojo ya no estaba lleno. Todos sus documentos habían sido reemplazados por versiones más nuevas o se habían vuelto obsoletos. Pero el objeto en sí, el cartón gastado, seguía siendo el artefacto más preciado, la cáscara vacía de una semilla que había germinado y se había convertido en un árbol frondoso. Mis días ahora son una rutina serena. Me despierto con el sol, cuido mi jardín, tomo mi café en el porche, leyendo las noticias o simplemente observando el movimiento de los pájaros. Las grandes batallas terminaron. Ahora, la vida está hecha de pequeñas alegrías. La llamada de un nieto. El florecer de un nuevo capullo de rosa. El olor a pan de elote horneándose en el horno. La historia de la amante de mi marido que apareció queriendo parte de la herencia. Se ha convertido en una leyenda familiar. Mis nietos la cuentan a sus amigos con una mezcla de admiración y humor. «No te metas con mi abuela», dicen. «Tiene un maletín rojo». Sonrío cuando oigo eso. El maletín rojo se ha vuelto más grande que él mismo. Se ha convertido en un proverbio familiar, un sinónimo de inteligencia, previsión y fuerza silenciosa. Pienso en Pancho con cariño. Recuerdo su sonrisa, su forma de contar historias, la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de su camión. No fue un hombre perfecto, ni mucho menos, pero fue el hombre de mi vida, la vida que tuve, no la que soñé. Y al final, la vida que tuve resultó ser mucho más interesante. La mujer que comenzó esta historia en la cocina, limpiando frijoles, todavía existe. Sigo limpiando mis frijoles, sigo haciendo mis tortillas, pero ahora lo hago con la ligereza de quien sabe que cada grano, bueno o malo, fue parte de la cosecha. Y mi cosecha fue abundante. Sentada aquí, en mi porche, con el sol de la tarde calentando mi rostro, siento una paz que lo trasciende todo. El viaje fue largo, lleno de desvíos y caminos polvorientos, pero el destino final es este lugar de tranquilidad. Mi historia, que comenzó con un conflicto, termina en armonía. La herencia en disputa no era sobre dinero o propiedades, era sobre respeto, sobre dignidad,
sobre el derecho de una mujer a ser la autora de su propia vida, y esa herencia la conquisté. Miro mi jardín, las rosas que llevan mi nombre, y veo la prueba de que incluso del suelo más árido, con paciencia y cuidado, algo hermoso puede florecer. Y así como mis flores, las historias también necesitan ser cuidadas y compartidas para florecer. Si mi viaje te ha conmovido de alguna manera, si crees en la fuerza silenciosa que todos llevamos dentro, te invito a unirte a nuestro jardín de historias. Suscríbete al canal, deja tu me gusta si esta historia resonó en ti y comparte en los comentarios tu propia historia de superación, pues cada historia compartida es una semilla plantada y quién sabe qué hermosos jardines podemos cultivar juntos. Gracias por escucharme. Ahora, si me disculpan, mis orquídeas necesitan un poco de agua.